Primero que todo, gracias por la invitación. Esta es una cosa que habíamos estado queriendo hacer hace tiempo. Más que nada por temas de tiempo no habíamos expuesto una tech talk acerca de lo que vivimos en este proceso, que fue bien interesante. Eh, Primero, esta tech talk le pusimos una cosa bien lógica, le pusimos rompiendo el cubo. Eh, y más que nada le pusimos usando el patrón Stranger para abordar problemas legacy. ¿Y por qué rompiendo el cubo? Porque primero que todo, cuando uno trata con monolitos o trata con herencias de desarrollos previos y quizás ya de años, siempre abordar el problema es como hacer un cubo Rubik. Uno generalmente mueve una pieza y pasa que afecta a otras que están alrededor, o si quiere armar la cara 1, no puede armar la cara 1 si es que no desarma la cara 2, a menos que siga un algoritmo perfecto que te lleves a la convergencia del cubo. O sea, más que nada, el cubo Rubik tiene muchos caminos para armarse. Puedes armarlo por distintas caras, como tú quieras, pero siempre llega a la lógica de que finalmente queda todo perfectamente separado. Ahora, si es que se hace mal o que si se intenta hacer sin como una guía clara, claramente terminas con el cubo con colores en todas partes. Y eso es más o menos lo que representa un monolito. O sea, al final de cuentas, el acoplamiento representan los colores como que están desagregados. Mientras más intentas resolver el tema del desacoplamiento, generalmente tienes dos caminos: o logras resolverlo o lo terminas más acoplado de como partió. Y eso pasa mucho. Por eso quisimos ver una aproximación a cómo romper el cubo. Ya no vamos a hablar de resolverlo, vamos a hablar de romperlo. ¿Y por qué hablamos de romperlo? Porque queremos transformar lo que es un monolito altamente acoplado en una solución que puede escalar. Y cuando me refiero a escalar, no solamente en máquina o fierro, que es lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar de que, ok, ahora me soporta 1.000 usuarios, creo que me soporta 1.000.000. No, sino que sea escalable a nivel de operación, de desarrollo y TI. O sea, al final de cuentas, el mayor problema de una solución TI es que no puede escalar a nivel de que tus desarrolladores no son capaces de darle continuidad operativa. Y llega un punto en que la operación se vuelve tan lenta, los cambios se vuelven tan lentos, el encontrar errores se vuelve lento, el desarrollo se vuelve lento, que un feature que tenía que demorar un mes se va a demorar 3. Y eso solamente va increciendo, no es que vaya en mejora. Por eso siempre es bueno empezar a abordar estrategias de este estilo para justamente poder darle continuidad ya no solamente al negocio de TI, sino que a la compañía en total. Más que nada, generalmente los que implementan como áreas de ingeniería, generalmente son empresas que su core es tecnológico. Por lo tanto, creo que es fundamental dar una solución que pueda dar soporte a esto. Vamos a partir presentándonos. Bueno, aquí estamos tres personas del equipo. Somos como los principales dentro de esto. Me voy a presentar yo, después se presenta Nico y después se presenta Cristian. ¿Ya? Yo soy Angelo. Yo partí en Ecopass el año pasado, a finales de agosto, no, mediados de septiembre aproximadamente, con una sola misión. El equipo ya de negocios, después de pasar por mucho desarrollo externo hecho por Software Factory y, sí, y el evento simultáneo, se dio cuenta de que no tener un equipo tecnológico era un error. Y en ese contexto, efectivamente, buscaban algún loco de mierda que quisiera abordar la misión suicida. Y yo levanté la mano. Levanté la mano porque siempre me ha gustado, claro, uno, me gusta el startup y me gustan los emprendimientos tecnológicos, y dos, porque me gustan los problemas de alta complejidad. Entonces, efectivamente, cuando entré a Copaz, entré como técnicamente el único desarrollador, y después de a poco fuimos formando un equipo. Ya tenemos diseñadores, tenemos desarrolladores, tenemos todo. Y la primera misión fue entender qué pasaba dentro de la empresa, para dónde iba, qué quería y qué teníamos que hacer. Y eso fue una tarea que se las voy a mostrar posteriormente a la que se les pide. Dale, Nico. Vale, bueno, como dice ahí, mi nombre es Nicolás Ruiz, soy ingeniero civil informático, entré a Ecopass más o menos como en noviembre del año pasado. También tenía muchos problemas que querían resolver de tal forma que no separara la operación, que era como lo más importante. Y ahí nos va a contar Angelo de qué se trata el patrón Strangle más adelante. Y nada, eso, por mi parte. Cristian. Bueno, siguiendo lo que decía el Nico, mi nombre es Cristian Troncoso. Yo también llegué más o menos a finales de noviembre del año pasado, y vendría siendo como el integrante más joven de este grupo. Así que todavía sigo aprendiendo. Y bueno,
seguimos juntos trabajando con los cabros, tratando de levantar este nuevo proyecto y tratando de romper lo que vendrían siendo los proyectos anteriores que estaban desarrollados en la empresa. Eso. Dale, chicos, a nosotros nos gustaría como un poco, súper superficial, conocerlo a usted, como si se pueden presentar así como brevemente, como cuál es su core y qué hacen y cómo qué están haciendo. Ahí, Pato, creo que tú eres el más veo, o está Mati por ahí. Puede ser Mati, bueno, Mati el más apto para eso. Claro. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy, bueno, Matías. Llevo actualmente trabajando 3 años en auto. Soy lead dev del equipo de desarrollo. Actualmente, bueno, nuestro CTO igual le hubiese gustado estar acá, pero él está de vacaciones este mismo instante, así que solamente estamos trabajando acá los que están en la reunión. Mira, dentro de nuestro equipo también puedes encontrar desarrolladores backend con bastante experiencia, desarrolladores backend que están recién ingresando. También tenemos desarrolladores en Android, en iOS. También por la parte de front, también tenemos ahí a un chico front. ¿Qué más te puedo comentar de nosotros? Bueno, más que nada ya te lo había resumido José al parecer, el problema que estamos pasando y el cómo necesitamos quizás alguna guía para poder llegar a una buena solución. Dale, sí, perfecto. Ya chicos, mira, esta charla yo la preparé para que hagamos una mezcla entre como presentación y mostrarles cómo está funcionando la plataforma por dentro, quizás ver un poco de código y ver alguna estrategia, no tanto presentación. Entonces, por ese lado, cualquier pregunta que tengan, levanten la mano. Es harta información para tratar de condensarla. Pero bueno, cualquier cosa o duda, si es que tienen posterior, no tengo ningún problema de seguirlo ayudando. La idea es que obviamente el conocimiento se comparta. Soy bien terrorista del software libre y del conocimiento compartido, así que encantado de que efectivamente vamos a contribuirle a que puedan mejorar su convergencia de X, eso es lo importante. ¿Ya? Así que vamos adelante. Vamos a tratar estos temas ya, y aquí quiero, como digo, vamos a verlas como temas prácticos. Les voy a mostrar hartas cosas que yo vi dentro de esta organización y cómo lo fuimos modelando para que se aproximara a lo que estamos hoy en día. O sea, del antes al después. Vamos a partir con eso, como lo que era el antes, después desde dónde hacia dónde y los problemas operacionales. O sea, siempre uno tiene una idea de a dónde quiere ir, pero al final de cuentas tiene muchos no que superar y muchos pero que superar. Entonces, en los dos quiero como presentarle lo que nosotros vivimos en ese contexto. Y luego, claro, el patrón Strangler como una solución, o sea, al final de cuentas, cómo Strangler nos dio una solución y cómo la abordamos a nivel de 3 puntos. Y ahí es donde voy a detener a mostrarle hartas cosas funcionando sobre cómo se da todo esto a nivel de infraestructura, cómo lo enfrentamos a nivel de backend y modelos de datos, y cómo lo enfrentamos a nivel de frontend, que es como en la parte en que más nos hemos especializado, porque a final de cuentas gran parte de la operación nuestra es frontend, ¿sí? De hecho, es como casi todo. Y bueno, y después más que nada una como reflexiones sobre el después y conclusiones a lo que hemos llegado, ¿ya? Primero que todo, vamos a partir. O sea, yo cuando llegué, a mí me vendieron como este tema. Esto fue lo que a mí me vendieron. Y después voy a mostrar como la lógica. A final de cuentas, es una arquitectura muy rara, muy rara, que vino de la convergencia de dos desarrollos previos. O sea, cuando partió esta plataforma, creo que hizo con una Software Factory un sitio que funcionaba en Rails. ¿Ok? El sitio por X motivos generó muchas características y muchas cosas re interesantes, pero llegó un punto en que la forma en que estaba hecho, la forma en que funcionaba y la forma en que empezó a chupar memoria, no lo hizo escalable. O sea, llegó un punto en que ya habían tantos leaks de memoria que la aplicación se volvía intratable. ¿Ya? Tiene que ver mucho por el sobreuso de relaciones Eger. Entonces, claro, es que se hacía una consulta a base de datos, se hacían sobreconsulta de la sobreconsulta de la sobreconsulta, y al final de cuentas una pura consulta se transformaba en una ráfaga de consulta a la base de datos, sumado a eso de que además los problemas de rendereo casi en tiempo real hacía que una máquina, si no funcionaba con 16 GB de RAM a nivel de servidor en Rails, se caía, no andaba, era como casi una pesadilla, una pesadilla de terror. Entonces, ¿qué pasó? Los chicos dijeron, bueno, esta plataforma no escala, hagámosla de nuevo. Y ahí la hicieron en Spring. ¿Sí? Pasaron de una base de datos Postgres a una base de datos MySQL y la intentaron hacer en Spring. ¿Y qué pasó? Se les volvieron a repetir los mismos problemas.
La plataforma no escaló, o sea, sí escaló mejor que la de Rails, pero comenzó a tener un acoplamiento elevadísimo, modelos de datos pésimamente modelados. Al final de cuentas, era toda una pesadilla hecha en Java. Era como, no sé, era como ver la antigua escuela de PHP sin frameworks, versión Java, algo así de ese estilo. Pero la dividieron en dos partes, por lo menos. Ahora aquí sí saltaba una estrategia en que tenía React, pero además tenía JSP. Y eso es lo que siempre nos preguntamos por qué ocurría. ¿Sí? La explicación era muy extraña, pero al final de cuentas el JSP procesaba ciertas cosas que venían como renderizadas por el servidor. Aparte de lo que era ya la plataforma en React, que estaba hecha en React con JS, y tenía también un nivel de acoplamiento y falta de modularización que era casi irrisorio. Todo eso estaba soportado sobre una ATOM SQL. Entonces, ¿qué teníamos? Una arquitectura monolítica terriblemente acoplada, ni siquiera era como altamente acoplada, era una cosa que era ya rayaba la papa. Había inconsistencia de base de datos, o sea, funcionaban las dos cosas al mismo tiempo. Para que la operación pudiera tener continuidad, tenía que usarse teléfonos móviles y dispositivos móviles para hacer cosas de los eventos físicos. Y eso funcionaba con la base de datos antigua. O sea, había la plataforma de Rails funcionando con la parte de móviles y la parte de usuario funcionaba con Spring, pero la base de datos se darán cuenta que no estaban en el mismo lugar. Entonces había inconsistencia ridícula de datos. Había lo que yo llamo un modelado de datos. Digamos que la aplicación desde un comienzo y después en Spring por alguna razón se siguió haciendo así. Veto a saber por qué lo hicieron así, malditas software factories. Nunca modelaron los datos, simplemente fueron en Spring construyendo en la marcha, haciendo lo que el ORM les decía y bueno, cosas terribles de ese estilo. No había convergencia, o sea, pasaba de que los datos se autocorrompían entre ellos mismos. ¿Para qué decir que había coverage del 0%? O sea, yo creo que había coverage de un número negativo, a ese nivel. Habían bugs y fallas en cada rincón de la solución. O sea, tú veías la ejecución, por ejemplo, del Spring, y no sé, imagínate que había, esto es un ejemplo, habían 100 transacciones por minuto y cada segundo estaban ocurriendo exceptions que se mostraban en pantalla. Era una cosa de pesadilla. ¿Y para qué decir de que, bueno, había Dirty and Spaghetti Code? Era increíble el desorden de código que había. Era una cosa loquísima. Eso me vendieron. Luego se me ocurrió, a partir de esto que me vendieron, una vez que logré montarlo y levantarlo, ver qué pasaba. Y al final de cuentas esto se convirtió en una película de terror. Se convirtió literalmente en un thriller de terror cuando hice el Service Map. ¿Ya? Cuando hice el mapa de componente y me di cuenta que había dentro, me di cuenta que el acoplamiento era más grave de lo que se había estimado jamás. Como digo, era una pesadilla digna de película. Los modelos y servicios no solamente inconsistían la data, sino que corrompían los datos al efectuar sus operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que los modelos y los servicios iban avanzando, iban rompiendo la información de la base de datos. Y gran parte de los errores de la aplicación era porque, como se rompían los datos y se iban haciendo inconsistentes, saltaban errores por todas partes. Y no solamente pasamos de un Dirty Spaghetti, sino que era ahora un Horror Code. Y aquí es donde vamos a partir como lo primero. Amigo, acompáñenme a ver esta triste historia. Les voy a mostrar un poco, creo que aquí está el mapa de servicio, cómo era el acoplamiento que estaba en la base, con los modelos correspondientes, así como con sus mallas de servicio. Esto si se ve como desde arriba, se ve como algo así. ¿Sí? No sé si han tenido la oportunidad de lograr mapear todas sus lógicas de servicio, pero el acoplamiento, como se puede dar cuenta, era espantoso. O sea, estamos hablando de, partiendo primero, endpoints con nula normalización. Nula, o sea, aquí no hay normalización de endpoints. Esto se dan cuenta que esto es como técnicamente escribirlo como tú se dé la gana. Ríanse un rato. Aquí los ven con Snake Case. Creo que más arriba están en alguna parte. Aquí están con Camel Case. Espérate, en alguna parte están con Camel Case. Ya se me perdieron, pero en alguna parte están con Camel Case. Los modelos escritos de una forma muy extraña. Aquí yo los puse más o menos lindos.
pero si vemos, por ejemplo, el streaming meeting, que supuestamente tenía que llamarse así, si lo vemos en el acá, que es los datos, se llamaba streaming meeting ticket. O sea, los modelos ya de por sí estaban más modelados y además no había como una estandarización, o sea, había mezclas entre faltas de semántica, datos, basta que uno se metiera, por ejemplo, a eventos y se dé cuenta de cosas espantosas como por ejemplo esto. Manejaban la hora aparte, como un string. Y eso estaba separado de la fecha. Y tú te preguntarás, pero bueno, ¿en qué nos afecta eso? Más adelante vamos a ver en qué día lo afecta, pero afecta demasiado. Por ejemplo, los estados que irían Serenum, lo mismo. Era un desastre. Esta cosa no tenía capacidad de poder arreglarse mucho. Acá hay cosas que ya empezamos a integrar nosotros después a futuro, que era, por ejemplo, los time zone y otras cosas de ese estilo, porque intentamos hacer hartas convergencias. ¿Sí? Como dice por ahí, como sigue, bueno, esto es como una pesadilla, como dice ahí, ya es como triste historia. Aquí viene como las opciones posibles. Cuando yo después tuve una reunión con el CEO, tratar de explicarle a alguien no TI qué es lo que ocurría dentro de una plataforma y un negocio TI, era como, bueno, tenemos tres opciones, le puse. Dejamos todo como está y jugamos a ser bomberos, y entenderán que lo que pasa ahí es lo que va a pasar en el gráfico de arriba. Tal como lo que vimos en el elemento anterior, como la misma información y los mismos procesos estaban corrompiendo los datos, esto es una bomba de tiempo. O sea, la complejidad de dejar todo como está, jugarse el bombero, quizás era inferior y quizás podríamos ir parchando a medida que iban saliendo cosas, pero la cantidad de problemas que iban surgiendo era exponencial, era una curva lineal contra una exponencial. O sea, esta operación, tal como seguía, no iba a soportar un par de meses a nivel TI y técnicamente todo se iba al demonio. Le dije, bueno, hacemos todo de nuevo. Esa otra opción. Y bueno, aquí pasa técnicamente lo que hice en el medio al lado, es como la plataforma se cae a pedazos. Soluciones. Hagamos de jugar de bombero. Pasémoslas a Wix. Pasemos la Wix, que eso le encanta a los comerciales, no sé por qué. Y nada, pues hagámoslo de nuevo, era técnicamente que me echaban por la ventana. Le voy a explicar razones de por qué cuando era la parte operacional. Y yo buscamos una forma de convertir la película en una película de Die Hard, o sea, Duro de Matar, con terrorista y Harry incluido. O sea, transformar esto que tenemos en una arquitectura que efectivamente pueda darnos lo que tengamos, pero transformarla, no rehacerla. Y ok. ¿Dónde está? Aquí dice desde el dónde y hacia el dónde, o sea, y sus problemas operacionales. La estrategia de negocios que tenía eran estos 5 puntos. Ser la principal ticket electrónica de Chile, pasar de un negocio de ticket a un negocio tecnológico. Ya esto era bien freak porque ya no se pretendía hacer una tiquetera, se pretendía fabricar un software SaaS para que la gente hiciera eventos. Eso daba toda una serie de desafíos nuevos. Se quería hacerlo referente a la línea latinoamericana y que una parte entretenida. Abrir operaciones en México y Perú en los próximos 6 meses. Y uno entenderá como así, como, oh carajo. Y peor, soportar multilenguaje, multimoneda y multisonoraria. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la hora? De que estaba puesta en duro. Ya. Con respecto a la hora y las multisonorarias, si uno no tiene las horas y las fechas puestas en un formato timestamp y no tienen los time zones, es imposible saber la triangulación con respecto a un usuario en una parte del mundo. Inicialmente, la fecha y la hora estaban separadas en cosas distintas y a nivel de backend, técnicamente que casi no podía sacar cálculos. Más eso, no se guardaba como de qué parte, por ejemplo. Un usuario en Chile que estuviera en Isla Pascua, estuviera en la Antártida, la hora de los eventos les llegaba mal. Y si cuando llegaban los recordatorios les llegaba mal porque yo estaba en una sonoridad distinta. Cagada más 1. Ok, todo esto es peligro, como dice don Ramón. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aquí yo noto algunos insights. Quieren transformar un negocio que no está hecho para TI a uno TI, para eso tienen que tener una infraestructura tecnología que lo soporte. Quieren ser referente, o sea, tenemos que tener la mejor infraestructura posible. Quieren abrir operaciones, o sea, quieren soportar además que esa plataforma que no escala en algo que permita escalar para distintas, mutar a otras realidades. Y además,
usar un modelo de datos que no sirve para algo que tenga que servir. Eso en la práctica es peligro. Entonces, ¿partimos cómo? Partimos desde... Cuando partimos de este elemento y obviamente el hacer todo de nuevo no era una opción, yo intenté buscar caminos y alternativas antes que llegaran los chicos. O sea, ¿hacia dónde queremos ir? O sea, ¿qué necesitamos para poder abordar estos problemas de negocio? Necesitamos una arquitectura bastante distribuida. De hecho, fue el prototipo inicial de hacia dónde tenía que ir la plataforma. Esto es solamente el backend, ojo. Está una estrategia de fragmentación. O sea, no son microservicios en su totalidad, pero la mayoría son microservicios mezclados con micromonolitos. ¿Sí? De hecho, hay algunos que hoy en día sí tienen la notificación MN. Y se basaba justamente en que esto podía soportar a partir de múltiples bases de datos, recolecciones de data, autenticaciones correspondientes, porque autenticación también era un tema que tenía la plataforma que no estaba bien hecho. Podía soportar una operación que fuera tanto en Chile como en Perú, como en México, donde nosotros quisiéramos. Pero aquí venía el problema de negocio. Analizando el impacto, hacer esto iba a tardar mucho. No era una estrategia para un mes, 2 meses, 3 meses, ni tampoco para 6. Por lo menos iba a ser una estrategia para un año. Y así trabajando bastante full. Entonces, ¿qué hacíamos cuando los recursos eran deficientes? ¿Por qué? Porque estábamos recién formando una ETI, había poco presupuesto y teníamos que intentar transformar esto en tiempo récord. Había tiempo limitado, en 6 meses se quería salir hacia afuera, y era porque la estrategia tenía que ir para allá porque ya estábamos en carrera contra otros. Había un problema peor. Los bug fixes hacían que tuvieras que concentrarte en lo que estaba. O sea, había tantos bug fixes que realmente nos robaba el día. Entonces, ponernos a construir algo nuevo, los bug fixes como que se ponían celosos y pedían atención. Entonces teníamos que darle atención para que efectivamente esto no se cayera a pedazos. Y el punto es que gran parte del tiempo se iba en eso. Y bueno, lo puse mal. Y además de esto, súmenle que el negocio pedía nuevos features. O sea, había que hacer convivir. Ahora, si quisiéramos hacer todo nuevo, 3 mundos. El mundo viejo, los nuevos features, y además teníamos que hacer convivir de que queríamos crear una plataforma nueva. O sea, teníamos que hacer los features por duplicado técnicamente. Una estupidez, una locura. Y bueno, ¿qué pasó? Que la operación después de 2 construcciones deficientes, o sea, después de Rails y Spring, a Neusio ya no le gustaba la idea de embarcarse un desarrollo desde cero. No le gustaba porque técnicamente como que si a la primera como dicen por ahí, la primera vez puede ser que sea problema del otro. La segunda puede ser que sea por iluso. La tercera ya es problema mío, o sea, es porque yo no supe hacer las cosas bien. Entonces, les daba miedo embarcarse un desarrollo desde cero, porque la incertidumbre y las necesidades eran muchísimas. Pero, además, la plataforma actual no podía soportar los planes de iteración, o sea, había como una dualidad. O sea, se sabía que se tenían que hacer las cosas de nuevo porque estaba mal, pero además había miedo, incertidumbre y además había tiempo limitado. Entonces, debo aceptar que este es uno de los desafíos más complejos que me ha tocado abordar como en mi carrera TI, porque tener que transformar un negocio y digitalizarlo completamente hacia una estrategia dirigida a SaaS, con pocos recursos, con una operación andando, con clientes andando a lo que no puedo quitarles el soporte, con una plataforma andando a medias que no puedo quitar el soporte y tener que construir y transformar esto hacia lo que quieren en tan poco tiempo, era una locura. Y ahí es donde empecé a entender. Y claro, muchos pensarán, todo terminó, señores, no tenemos escapatoria, esto es una pesadilla digna de salir corriendo. De hecho, muchas personas lo harían. De hecho, creo que es como mejor no me caliento la cabeza más con esto y me voy. Pero creo que abordar esta clase de cosas nos hace crecer tecnológicamente y nos hace como que ser un poquito mejores. Y es ahí donde empecé a recordar y empecé a ver como arquitecturas de alta escalabilidad. Empecé a recordar los ejemplos en Mercado Libre, los ejemplos en otras Big Tech que han hecho como... Se han especializado en arquitectura de alta escalabilidad y cómo han abordado problemas legacy. Sobre todo en Mercado Libre, que había tantos problemas legacy, muchos legacy, hechos en Grails. ¿Alguien conoce Grails a todo esto? ¿Saben qué es Grails? Yo no. ¿No? Grails es un mal intento de hacer Rails para Groovy. ¿Conocen el lenguaje Groovy, que es un derivado de Java? Sí. Sí. Grails es un mal intento de hacer Rails para Groovy. ¿Sí? Imagínense que si Rails no funciona tan bien cuando se hace mal, imagínense cómo funciona Groovy, que técnicamente se basa en la Java Virtual Machine. Bien, ahí había mucho de esos problemas y la estrategia que se empezó a usar ahí,
yo la vi, era que se empezó a utilizar el Nginx como una compuerta. Y me llamó la atención mucho cuando me di cuenta de que de a poco iban refactorizando cosas y las iban compatibilizando y activaban switch y desactivaban switch en el Nginx y hacían que, bueno, ahora una se iba por otra y después se iba por otra ruta. Resulta que esa nueva ruta se iba hacia un nuevo componente que aplicaba la lógica de una forma nueva y este nuevo componente traía su propio modelo de datos y empezaban a compatibilizar las cosas de tal forma que las aplicaciones pudieran empezar a conversar entre ellas. Tan así de que ese Nginx era capaz de diferenciarte por país, o sea, era capaz de desplegarte cambios de esa forma por países. O sea, Chile tenía un cambio de ese estilo, con cierta versión de la API o cierta versión del componente, pero por ejemplo, otro país, Brasil, que era un mercado más grande, tenía otra serie de nuevos features que Chile no tenía, que iban como en la misma línea. Y a medida que efectivamente se iban probando, se iban como compatibilizando, se disponibilizaban para Chile. Siempre me llamó la atención la estrategia de eso, hasta que después de investigar mucho y especializarme como arquitecto, comencé a ver estrategias de ese estilo. Y ahí es cuando viene una cosa que se llama el patrón Strangler. ¿Sí? Y el patrón Strangler, en teoría, fue diseñado y creado para abordar problemas de lidiar con los problemas del pasado. Idealmente es como tu forma, es tu máquina del tiempo para arreglar los problemas del pasado. Con esto puedes reescribir la historia. Porque generalmente el monolito siempre aborda situaciones muy críticas del negocio y si lo desarmamos normalmente se va a romper todo y se va a caer todo y bueno, a los jefes y a los gerentes y al dueño del negocio no le va a gustar. Pero sabemos que acarreamos deuda técnica, sabemos que acarreamos problemas técnicos, sabemos que acarreamos eh, falta de escalabilidad. Y es ahí donde nace el Strangler a partir de los proxy. Cuando hablamos de los proxy nos referimos a esa pequeña capa yo dije que era el Nginx en Mercado Libre, que ellos le llamaban el Frontend Rules, que hace posible ahora de que podamos hacer convivir soluciones nuevas con soluciones monolíticas y a partir de esto hacer la unificación. O sea, en un mismo lugar lo que se va a tener es corriendo lógica antigua con lógica nueva. Pero de cara al usuario, de cara al que consume, esto no cambia, se ve igual. La gracia del patrón Strangler es dejar las cosas y las reglas tal cual están, pero empezar a cambiar los engranajes de la máquina. Y empezar quizás a, si antes funcionaba con ese engranaje, que ahora lo cambiamos por, no sé, por un transitor que activa algo que está fuera de la máquina. Pero no romper la interfaz de entrada, ¿sí? O sea, tiene que mantenerse intacta, por lo menos por el momento. Entonces, de a poco se va saltando, aunque uno rompe, hace lo que se llama la ruptura del cubo. Y pasa que finalmente va haciendo nuevos servicios que se van acoplando a esta solución, que se van poniendo como piezas, y el proxy se encarga de unificarlas en un puro punto. Esto sumado a un patrón que se llama el transformar y eliminar, nos hace la estrategia final, que finalmente nos va a llevar a la convergencia de lo que es una nueva arquitectura. O sea, cuando yo inicialmente pensé en esto, no podía utilizar esto, porque por naturaleza son incompatibles. Entonces, ¿cómo llegamos de eso a esto? Utilizando esto y basándonos en esto. ¿Qué le ocurre? ¿A qué te refieres con eso no ocurre? O sea, interactuamos, o sea, tienen como, piensan alguna estrategia en sus cabezas a partir de lo que les he explicado. ¿Cómo hacer eso? Eh, el único tema que todavía no resuelvo en mi cabeza es cómo GoGo, que está con los JSP, se puede, porque es un monolito de MVC, completo. Embedido. Sí, po. Entonces acá igual tú tenés como un explorador. Eso, el JCP. Sí, pero también pero aquí no tenía el React, po. Ya, digamos. Y me imagino como poniendo un proxy sobre GoGo que permita el enrutamiento de frontend más que de backend. Ya. Y bueno, aplicar eso, po, transformar, coexistir y eliminar.
¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? Pero la idea que tú nos haces pensar cómo nosotros llegaríamos a implementar si es que queremos hacer esto. ¿No? ¿Alguna idea? ¿Idea de qué? ¿De cómo hacerlo? Sí. La idea es que como que comienzan a verlo en su cabeza, cómo usar esto, como por ejemplo para un caso como el que propuse, para llegar a esto. O sea, ¿qué estrategia se utilizaría en la práctica? Si tuvieran que tomar este bicho que está acá y lo queremos llevar a esto. Sí, o sea, de partida no podemos rehacerlo, porque la operación a cada rato está viendo cosas nuevas, y hay usuarios operando, tenemos una situación similar a la de ustedes. Entonces, sí o sí, si es que vamos a hacer un cambio, tiene que ser paulatino, no podemos reconstruir eso. Yo lo que haría sería como empezar a identificar funcionalidades puntuales y Ajá. irlas purgando del monolito y las separando en microservicios. Ya, vamos bien con un insight. Vamos con los dos insights que dieron súper buenos. Y de hecho, la estrategia es muy similar a lo que plantean. Cuando empecé a pensar una estrategia, un concepto, ¿cómo hacer esto posible? Que igual tiene muchas dimensiones de complejidad, hay que tratar de abordarlas todas. Salió como una estrategia general. ¿Sí? Aquí es donde comenzamos a integrar otros patrones. Pero entendía de que no podía llegar de punta a punta por un camino limpio. Tenía que haber una especie de checkpoint en el medio que me permitiera ahora llegar a esta nueva solución, que era como la alta escalabilidad. Y ahí donde primero lo que dije es, bueno, ya que no puedo llegar de punta a punta por un concepto lógico, tengo que diseñar una solución intermedia. ¿Sí? Una vez que la diseño, voy a romper el cubo. Y cuando me refiero a romper el cubo es efectivamente tomar el primer componente, y comenzar su refactoring. Pero esto tiene que ver sobre cómo ahora aplico la solución intermedia, ¿sí? Al refactorizar a partir de ese agujero voy a empezar a construir lo que son los ACL. ¿Tú ubicas el concepto de lo que es un ACL? No. ¿No? No. Ya. El ACL es lo que se denomina capa anticorrupción. ¿Ya? La capa anticorrupción es otro patrón de microservicios que se diseñó para compatibilizar la comunicación entre sistemas legacy con sistemas modernos. Y hace que efectivamente los dos puedan hablar un lenguaje abstracto con modelos distintos. Eso permite que podamos hacer lo que se llama la retrocompatibilidad. Y eso se construyen como microservicios. ¿Sí? Eso es solo cuando tú quieres también migrar la base de datos, como a un modelo Sí, nuevo. también. Pero solamente en ese caso. O sea, si uno no quisiera migrar la base de datos, cambiar un También, modelo. por ejemplo, si tienes que consumir una API legacy o consumir un servicio legacy o cualquier cosa que tenga un lenguaje distinto al que usa tu modelo, la idea es que tu software no se contamine con los modelos antiguos ni las formas antiguas. Entonces tú lo que haces es consumir esa API, ese servicio o lo que sea con una capa intermedia de ACL. Entonces tu nueva aplicación no va a arrastrar las malas prácticas, sino que va a solamente ser construida bajo el paradigma de que estamos construyendo como la nueva generación de aplicaciones. Esta aplicación se va a comunicar con esta ACL y esta ACL va a ser la traducción. De tal forma que cuando efectivamente hagamos la convergencia de la pieza que está abajo, solamente removemos el ACL y no hay que cambiar nada más. Perfecto. ¿Sí? Es Después, como una fachada para acceder a lo tal mejor cual. a lo nuevo. Exactamente, tal cual. Y la convergencia con ACL es fundamental para compatibilizar información. Eso es como la parte esencial de este esquema. Bueno. Yo otra cosa que haría, los frameworks que trabajan con relaciones Eager, lo eliminaría y pondría uno que no los use. Sí, yo de a poco empecé a eliminar también, ¿cómo se llama? Las consultas directas por JDBC y empecé a fabricar, bueno, ahí le voy a explicar qué estrategia seguí. Y después los chiquillos, cuando llegaron, se empezaron a sumar estrategia, empecé a utilizar servicios que gestionan la data, de tal forma de también abstraer la fuente de información, cosa de que después cambiarla me fuera fácil. De hecho, uno de los primeros servicios que diseñé al estilo ACL
fue uno que solamente consumía modelos de base de datos. Solamente eso. Consumía modelos y exponía modelos. Consumía y exponía. Y ejecutaba operaciones CRUD. Entonces me permitía ejecutar todas las operaciones que yo necesitaba en base de datos para poder ejecutar. Y me permitía hacer joins, todas las cosas que yo quisiera. Pero si el día de mañana quisiera cambiar ese modelo por otra base de datos, que también es parte de patrón Stenger, cómo abordar los modelos de datos, simplemente removía esa pieza, ponía mi modelo nuevo, ponía mi pieza de datos nuevo y las piezas hacia arriba no cambiaba ninguna. Muy usando el principio de reemplazo del ISCOP de los patrones SOLID. ¿Sí? Es como llevar los patrones SOLID, pero ahora a un nivel de diseño de arquitectura, que eso es como un poquito más complejo, pero da buenos resultados. Entonces, ahí es donde empezamos a converger la fragmentación a solución deseada, porque a partir de la solución intermedia, comenzamos ahora a romper el cubo y empezamos a tener puras piezas del Rubik Cubic de forma separada. Y así, continuar refactorizando hasta eliminar todas las piezas legacy. Eso es lo que queremos hacer. Esa es como la estrategia general que se me ocurrió. Ahora, del cómo la piensa uno al cómo la implementa, fue algo más o menos así. Tomamos el problema original, lo fragmentamos, o sea, rompimos el cubo, construimos algunos componentes con materia, ojo, no tienen que partir construyéndolos todos, y modificamos los fragmentos de frontend para que funcionaran como micro frontends. Y ahora tú me preguntas, José, ahora, ¿qué pasa con lo que son MVC? Se puede fragmentar y aislar toda la pieza MVC en una aplicación Java independiente. ¿Cómo eso? Toma toda la lógica del MVC, por ejemplo, en este caso nosotros lo hicimos así. Cada módulo, cada scope de negocio, lo separamos en una pieza de frontend con backend incluido, cuando era con SCR. Entonces nos llevábamos toda la pieza completa. Y cuando logramos separarlos en piezas completas, que eso es un trabajo que se tiene que hacer, pero una vez que se separa, se rompe el monolito en muchos micro monolitos, y cada uno con su scope de negocio. Cada uno como con su... Pero no han ¿cómo le explico? No han destruido nada del... ¿Cómo se llama de esto? No han destruido nada del código, sino que sigue el mismo código. Entonces, por ejemplo, si tienen un módulo en particular al que entraban, y como es JCP, es por ruta, es por renderización en servidor, se llevan todo ese módulo completo a otra pieza de Java, y después cuando tengan que entrar por ruta, la ruta va a apuntar a esa pieza de Java. Y, por ejemplo, podrían compartir las sesiones por Redis. Y con eso pueden mantenerse que están desplegando con, por ejemplo, un Wildfly, podrían mantener las sesiones directamente. O, dentro del mismo Wildfly, desplegar las piezas por separado. También es una opción. Y podrían mantener las sesiones y mantener todas esas cosas. Es una alternativa. Nosotros, afortunadamente, teníamos poco acoplamiento de server-side rendering, entonces hicimos lo mismo, pero a nivel de client-side rendering. Separamos todos los frontends en microfrontends separados por su scope de negocio. Entonces separamos el home, separamos los eventos, separamos los admins, separamos la parte del flujo de creación de eventos que era muy complejo, la parte del back office, separamos la parte de lo que era el admin de usuario, y así fuimos rompiendo el cubo. Y para eso llegamos a una arquitectura intermedia de esta categoría. Es bastante distinta a esta, pero ya por lo menos se empieza a aparecer. O sea, no hay que pretender llegar de forma directa, sino que buscar una solución intermedia que tome todo el código que ya tienes y primero separémoslo, o sea, fragmentémoslo. Hagamos de que la fragmentación sea como nuestro primer norte. ¿Ya? ¿Para qué? Y compatibilizar esa fragmentación, o sea, ya que si, por ejemplo, había un link que te llevaba de forma directa a un link dentro del mismo monolito, bueno, ahora ese link va a tener que ir hacia el router. ¿Sí? Ahora le voy a explicar cómo funciona eso. Refactorizar muchos links, más que nada, y con eso vamos separando las piezas. Entonces, cada módulo, cada scope de negocio va quedando en piezas separadas, y eso permite abordarlos de forma mucho más fácil. O sea, ahí estamos usando el principio de programación, el divide et impera, más que nada para transformar el problema grande en problemas más chicos, cosa que poder fragmentar problemas chicos nos sale mucho más simple. Entonces, ahí sale que fragmentamos los problemas por scope de negocio, buscamos aproximarnos a la solución deseada, integramos componentes de compatibilidad. De hecho, el que está ahí que dice GraphQL, el que dice MS-Data, son componentes que construimos exclusivamente para la compatibilidad. ¿Sí? O sea, con eso buscamos de que los componentes ahora pudieran comunicarse y hacer capas ACL entre ellos.
Por ejemplo, el Watchdog también fue un componente de retrocompatibilidad que construimos para poder correr todos los crons que estaban súper acoplados. Y el resto de las piezas es exactamente el mismo código que ya existía. ¿Sí? Obviamente, el backend fue el último problema que resolvimos y lo dejamos en un comienzo, en la arquitectura. Fíjense, en la arquitectura, ¿cómo se llama? Intermedia, como una pieza entera. Y aquí lo importante, y eso tiene que quedar súper claro, cuando hagan la refactorización y si es que construyen piezas de retrocompatibilidad, no se preocupen tanto en qué las construyen. Básense más en la rapidez de implementación que en la escalabilidad, porque esa pieza es temporal. ¿Sí? Por tanto, si les sale más rápido construirla en Node, construirla en Node. Si les sale más rápido construirla en Python, construirla en Python. Es lo que les dé la mayor velocidad de implementación, porque esa pieza en un plazo mediano va a desaparecer. O sea, está condenada a la muerte. Por tanto, no se preocupen tanto de que la pieza escale tanto. Obviamente, la pieza siempre podemos hacerla escalar a partir de fuerza bruta por varios miles de usuarios, así que no deberíamos tener problemas con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo empezamos a abordar esto? Porque una vez que ya encontramos esto, ok, esta es como la parte en cómo queremos romper la aplicación. ¿Cómo lo llevamos ahora a esto? Y aquí es donde, basándome como en el Nginx, intenté buscar una solución que fuera un poquito más inteligente. Que basado en que nosotros nos basábamos en contenedores, en que estábamos desplegando muchas veces por día, en un punto ya como tenemos integración continua, al principio integración manual, que se llama Nico, se llama integración nicolística, él hacía de Jenkins por nosotros, hacíamos mucho despliegue por día y necesitábamos que constantemente cambiando ruta, agregando ruta y necesitábamos una introducción inteligente que fuera capaz de leer esto, o sea, hacer un hot reloading, no tener que reiniciar la solución como por ejemplo pasa con Nginx. Ahí es donde nos encontramos con Traffic, un edge router hecho para Kubernetes nativo y para Docker Swarm y también estático que permite la inscripción en tiempo real de los contenedores. O sea, ustedes van desplegando contenedores dentro de la solución y automáticamente las rutas se van inscribiendo. Es algo muy, muy loco y que sirve bastante para el propósito porque además tiene una serie de formas de enrutamiento. O sea, da patrones avanzados de enrutamiento por regex, por patrones, por dominios, lo que ustedes quieran. De hecho, aquí tengo arriba el traffic. Aquí tengo, por ejemplo, una interfaz del traffic. Me entrega, como ejemplo, la información principal. Se puede conectar. Déjame entrar de nuevo, ¿sí? Además, bueno, yo integré además Auth0 para que tengamos una unificación en todas nuestras herramientas. Eso es súper importante. Estábamos chatos de tener contraseñas para todo. Ahora... No, sí. Ahí está, ahí. Entonces, bueno, entrega cosas bien entretenidas, tráfico, ustedes pueden enchufarle elementos, yo no lo tengo enchufado porque estamos todavía no trabajando en eso, elementos de trazabilidad, métricas, pueden enchufarle Prometheus, enchufarle Datadog, lo que a ustedes se les ocurra, es bastante entretenido. Lo importante es que permite ejecutar el tema de lo que son las rutas. Por ejemplo, aquí yo les voy a dar un ejemplo, aquí, por ejemplo, ese componente que es un componente de frontend, client-side rendering, admin, está puesto, por ejemplo, en platform.comas.cl con el path prefix admin. O sea, cada vez que nosotros escribimos esa dirección, se va a este componente. Ahora, cada vez que escribimos, por ejemplo, busquemos otro platform, por ejemplo, un Ecopass admin, se va a ir a ese. Para el usuario es totalmente transparente. O sea, el usuario jamás... Dime. Una consulta. ¿Cómo podría convivir esta herramienta con un balanceador de tipo Amazon o de Google, por ejemplo? Porque correcto. Usamos balanceadores de carga en todos. Correcto. Yo tengo esta solución en un balanceador de carga de Amazon. Es que porque Traffic es parte del enjambre de contenedores. No es que sea algo que esté por fuera, sino que está dentro del clúster. Es el, como por así decir, el ingress point, el ingress controller de Kubernetes. Él se convierte en el ingress controller. Y cuando se ocupa, por ejemplo, con Docker Swarm, él viene a ser también el ingress de Docker Swarm. Por lo tanto, el balanceador de carga está una capa sobre Traffic. Si yo les muestro cómo tengo puesto, por ejemplo, acá, déjame cargar el portainer. Le voy a mostrar que aquí tengo una solución de Traffic balanceada. Déjame
Ya, fíjense. Entonces, acá está, por ejemplo, un clúster chico. Y aquí yo tengo 3 nodos centrales, que estos son, por ejemplo, esto es una implementación en Docker Swarm, y esto corre también para Kubernetes, donde hay 3 nodos manager, que cada uno tiene una copia del traffic. ¿Sí? O sea, a nivel de como de enjambre. Yo le puse que es solo manager y tiene como recursos dedicados solamente para el traffic. El balanceador de carga, digamos que estaría como acá, una capa más arriba de estos 3 nodos. Entonces, cuando efectivamente el balanceador va a entrar hacia el clúster, lo que hace es apuntarle a una de estas 3 direcciones o a uno de estos 3 puntos. ¿Ya? En Kubernetes es exactamente igual porque Traffic se convierte en el ingress controller. Entonces, ellos llegan acá, hacen un balanceo interno dentro de su mismo clúster y a través de round robin van a todos los contenedores que yo quiera. Es como un balancer del balancer, pero con eso nos aseguramos de que efectivamente ese balanceador está entrando a distintos puntos. Ahora, si es que efectivamente se tienen máquinas estáticas sin Kubernetes, también se puede desplegar Traffic de forma estática. Y tú puedes desplegar Traffic en una máquina y colocas, ¿cómo se llama? El balanceador de carga con Traffic y efectivamente le dices a Traffic a dónde tiene que ir después. Eso también es una opción. No es como tan como hot reloading friendly, pero también funciona. De hecho, así se hacía en Mercado Libre con Nginx. Vale. Sí. Bueno, entonces estábamos acá. Ya, y le decía, bueno, hay cosas de tecnología que se nos dé más rápido. Y tenemos aquí ¿cómo se llama? Y además, una de las cosas del Traffic es que efectivamente nos da como ventajas que usamos una estrategia basada en path. O sea, no estamos cambiando dominios, que es una cosa que pasaba antes, o hacían aplicaciones distintas, uno comenzaba como a agregarle subdominios. Y basado como en los scopes de negocio, el domain name design, esas cosas, muchas veces para este caso no aplica. Tendría que ser el mismo dominio. Y eso nos da algunas ventajas, que ahora voy a comentar qué pasó en Front. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Nosotros pusimos la capa de Cloudflare delante del Traffic. Esto aquí se nos olvidó colocar el balanceador de carga. Obviamente está Cloudflare, el balanceador de carga de Amazon. Y después del balanceador de carga viene Traffic. Y después de Traffic viene ahora todo lo que es la capa de cluster Docker. Y eso, obviamente, está todo dentro del clúster. O sea, Traffic es parte del clúster. Cada vez que nosotros íbamos subiendo soluciones de contenedores en Docker con nuevas piezas que íbamos creando, estas piezas inscribían su ruta en el Edge Router y esta inscripción hacía que automáticamente reemplaza. Hay un ruido. Ahí sí. Y esta inscripción automática hacía que automáticamente se reemplazara la ruta. Eso quiere decir que si inicialmente teníamos, no sé, este es un ejemplo, una API/users, API/no sé, clients, API/providers. Todo eso en un mismo monolito. Y estaba inscrito así como en el monolito, funcionaba. Pero a medida que nosotros íbamos subiendo piezas, por ejemplo, para reemplazar la parte de clients completa, no teníamos que hacer ningún cambio, solamente subíamos la pieza con una prioridad mayor y eso hacía que el Edge Router, cuando llegaba a las solicitudes de ahora de users y de providers, las mandaba en monolito, pero cuando llegaba una de providers ya no las mandaba al monolito, sino que las mandaba al nuevo contenedor, que es la nueva pieza. Y con eso la arquitectura no se iba desarmando, porque no teníamos que necesariamente ir eliminando piezas del monolito para que funcionara. O sea, también nos ahorraba un problema de basura. O sea, por un tema de sanidad mental, siempre es bueno ir eliminando, pero cuando no teníamos tiempo de eliminar, también nos permitía esta opción, de que el monolito lo dejábamos intacto, sin moverle un dedo. Entonces, íbamos reemplazando a poco y entre las piezas de contenedores y lo que era el monolito, hacíamos capas ACL, ¿sí? Para poder interactuar cuando eran consumos internos. Y esto yo creo que es algo similar a lo que quizás podrían vivir cuando empiezan a fabricar servicios como satélite, que van a tener que empezar a consumir cosas de estas piezas hacia el backend. ¿Hay una pregunta? Sí, soy yo. Hola, Ángelo. Hola. Mi nombre es César. Disculpa que te interrumpa. No hay problema. Todavía no veo muy bien lo del traffic porque, o sea, ahorita tú hablaste que el traffic va después del balanceador de carga. Correcto. Pero a su vez en Kubernetes tienes otra capa donde tú configuras los servicios y los servicios en este caso te redireccionan a los Docker, ¿no? Correcto. Me imagino que entonces que el traffic
sustituye toda esa capa del Kubernetes y ahí es donde tú vas a configurar esa parte. Correcto. Como digo, Traffic se instala dentro de Kubernetes. Pasa a ser una pieza de Kubernetes dentro y toma el control de lo que es el Ingress Controller. Y como él es el nuevo Ingress Controller, él empieza a direccionar ahora hacia las piezas, obviamente basado en los servicios de Kubernetes, porque los servicios de Kubernetes se levantan y se inscriben dentro del Traffic. Y al inscribirse, el Traffic sabe dónde tiene que ir. Sustituye dos capas, bueno, porque Correcto. sustituye dos capas, la capa del balanceador y la capa de los servicios, que él es el que va a encargar de orquestar esa parte, ¿no? Eso. Correcto, pero la del servicio se mantiene, ojo, la del servicio se mantiene porque, por ejemplo, si yo tengo múltiples réplicas de, por ejemplo, un pod, esas están asociadas a un servicio. Y lo que hace Traffic dentro del clúster es consumir el servicio, no los pods por separado. Ah, ok, entiendo. ¿Sí? Entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Sin miedo, chiquillo. Estoy aquí para transferirles toda la información que pueda. Yo acá tengo una duda. Cuando tú dices piezas, ¿te refieres a microservicios o no? Cuando dice... Sí, cuando yo me refiero a piezas, es cualquier componente, microservicio, micro frontend, capa ACL, middleware, micro monolito, cualquier cosa que se te ocurra separarla. Ya. O sea, tú dices, por ejemplo, de ese software monolítico, digamos, y tú dices, vamos a sacar una pieza y la dejamos en Docker. Es crear un nuevo software para esa feature nomás. Correcto. Y generalmente a veces consiste en solamente una migración de código. Por ejemplo, cuando inicialmente tomamos la estrategia de ruptura, aquí para hacer esto, lo único que hicimos es tomar el código tal como estaba y lo encapsulábamos en un proyecto nuevo. En realidad lo que hicimos, así en la práctica pura y dura, lo que hicimos fue copiar el proyecto tantas veces como lo necesitábamos y íbamos eliminando el resto de las piezas. Entonces dejamos solamente ese scope dentro de esa pieza. Y la nombrábamos obviamente con su repositorio aparte, con todo aparte. Y generaba su propia imagen Docker. Y ahí, ¿cómo ustedes lograban definir qué cosas se debían separar? O sea, me refiero, por ejemplo, ¿lo separaban por entidad? Así como los usuarios por un lado, o por acciones. ¿Cómo Hay varias estrategias. Nosotros elegimos separarla por scope de negocios, o sea, como por núcleos de negocio. Nosotros decidimos separar de que estaba el home, que tenía todo como una lógica de negocios, estaba lo que era la parte de eventos, que era la parte dentro del evento, que tenía otra lógica. Después estaba la parte de las MIT, que era otra lógica aparte. Después estaba la parte de creación de eventos, que era todo un flujo súper complejo. Después estaba el back office y estaba el admin de usuario. Eso lo separamos en esas piezas de frontend. Y ahora a nivel de backend lo separamos de acuerdo también a dominio de negocio. ¿Sí? Pero el backend tardó más, porque en este esquema, como se da cuenta, nosotros preferimos darle prioridad al fragmentamiento del frontend. ¿Sí? Y te diste cuenta, y en la capa de GraphQL que se puede extraer en pantalla, que está aquí, intentamos bypassear todo lo que el backend no podía hacer, y por eso construimos ese servicio que se llama MS Data, que hace de retrocompatibilidad para poder consumir el modelo de datos antiguo y compatibilizarlo para cuando hiciéramos piezas nuevas en front. Luego el modelo backend lo empezamos a fragmentar, que es como en la etapa que vamos ahora. Pero generalmente no hay una estrategia correcta. También esto tiene que entenderse que es la estrategia que facilite de mejor forma al equipo romper el cubo. Si ustedes consideran que romperlo por dominios es lo que más les acomoda y lo que se sienten más cómodos, dale. Si es por entidad, dale. Si es por ejemplo, scope de negocio, que es como ya agrupar más elementos, dale. Inicialmente quizás hacer una estrategia orientada a tener un menor número de componentes para que empiecen ya a darle como ruedo a esto, porque no hay que sacar horas de vuelo, es una estrategia correcta. O a lo mejor lo planifican bien desde un comienzo y hacen una ruptura bien planificada. Como digo, no hay una aproximación correcta mientras hagas lo principal, que es empezar a romperlo. O sea, tienes que hacer un hoyo. Y cuando haces el primer hoyo, ya a partir de eso ya puedes empezar a refactorizar todo lo que está dentro. Si lo que importa es hacer ese primer hoyo. Vale, lo que no me queda claro, eso sí, es cuando tú dices ya, vamos a refactorizar, hacer ese hoyo, vamos a sacar como ese componente completo, tú lo sacas con las vistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú decís home, ya sacas la vista de home y el backend de home, eso no me queda claro. O sea, ¿dónde pones eso? Depende. En tu caso, como por ejemplo la aplicación que me ha comentado José, tendrían que llevarse tanto el backend como el front. En nuestro caso, estaba separado en dos piezas.
Entonces podíamos darnos el lujo de separar solamente el frontend. Pero en su caso, lo más probable es que tengan que dejarlo junto. Toda esa pieza, tanto el backend como el frontend, porque tienen un MVC. Y por lo tanto tienen que renderizar y sacar operaciones al mismo tiempo. Ya comprendo. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dale nomás. Dale. Entonces seguimos. Bueno, aquí muestra un poco cómo la estrategia que basamos el backend, ya la hemos mencionado un poco. Más que nada, separamos los componentes de negocios en microservicios hipotéticos. O sea, al principio tomamos el monolito y lo tiramos al piso, esperando que se rompiera, se estrellara, y ver los pedazos que se repartían. Siendo como una analogía bastante simpática, esa es la verdad. A final de cuentas, como que intentamos de entender dentro del monolito qué era lo que estaba más acoplado dentro de los scopes de negocio, qué cosas podíamos separar y trazamos como un mapa de ruta. ¿A dónde queremos llegar? Porque en un comienzo teníamos como un plan de a dónde lo que queríamos como gran global aplicación, pero a medida que íbamos refactorizando esto y viendo las necesidades del negocio, obviamente esto va cambiando. Así que empezamos a ver qué microservicios podíamos construir en base al acoplamiento que teníamos. Hay acoplamientos de todo tipo. Ustedes entiendan que hay acoplamientos débiles, hay acoplamientos fuertes, acoplamientos como super acoplamientos y acoplamientos de pesadilla. Hay que dejar los acoplamientos de pesadilla juntitos, bien separados, tomaditos de la mano, ni siquiera mirarlos, ojalá, y dejarlos aislados. Lo más importante es que aquí tienen que volverse comandos de aislar cosas. Darle una capa Docker y dejar que esa capa Docker nos proteja del mal que nos puede provocar. Entonces, lo separamos en microservicios hipotéticos. Y luego que separamos estos microservicios hipotéticos, vimos qué necesitábamos de esto para que estas piezas ahora empezaran a conversar entre ellas. Y es ahí donde comenzamos a refactorizar dichos servicios, pequeños retoques, son unos retoques muy pequeños, y empezar a utilizar capas ACL. ¿Sí? Eso es súper importante, y con las capas ACL comenzar a entender cómo compatibilizar el Old World del New World. Y ahí es donde tienen que empezar a hablar ya este término, el Old World y el New World, porque van a tener un punto conviviendo el New World y el Old World en un solo lugar. ¿Sí? Y otra cosa es que también empezamos a ver cómo refactorizar los modelos de datos, porque, bueno, yo no sé a qué arquitectura quieren llegar como de forma estratégica, pero por nosotros, en nuestro lado, la arquitectura era basada con modelos de datos separados. Y por lo tanto, tener un patrón que se llama Bulkhead, en donde hay microservicios especializados de base de datos que tienen conexión dedicada con la base de datos, o sea, no abren y cierran JBS todo el rato. Eso nos suma mucha, ¿cómo se llama?, rapidez en la apertura. Una conexión JBS puede tardar 3 segundos. De hecho, fue un problema que tuvo Corner Shop hace un tiempo. Entonces, estos microservicios Bulkhead se unen a la base de datos, al modelo de datos, y son especialistas en ese modelo de datos. Entonces, cuando queremos datos o operaciones de base de datos, nos comunicamos con ellos por ¿cómo se llama?, por REST. Y obviamente la apertura REST es mucho más rápida que la apertura JBS. Y es más, si es que lo quieren llevar un paso más allá, lo pueden hacer con gRCP, que es mucho más rápido incluso. Y ahí efectivamente vamos desacoplando las piezas. Y si es que teníamos, por ejemplo, modelos de datos antiguos, en un punto, si es que está bien construida la capa de datos, en nuestro caso, podíamos ir reemplazando los modelos de datos y reemplazar solamente el microservicio, manteniendo las interfaces originales. Entonces, diseñábamos la interfaz, encapsulábamos la data, encapsulábamos el backend, y con eso separamos toda esa pieza y poníamos como una capa de compatibilización. ¿Sí? Eso es súper importante. Bueno, lo mismo, utilizamos Traffic para dividir la API basada por ruta. O sea, lo mismo que les comenté antes. O sea, a partir del Hub Reloading, era una API compuesta por muchos servicios sin necesidad de tener una API Gateway. Ojo que Traffic no es una API Gateway. Esto creo que quede claro. Lo ideal es converger a una API Gateway. ¿Sí? Eso creo que también tiene que quedar súper claro, porque la Gateway nos permite otra clase ¿cómo se llama?, de features. A pesar de que Traffic tiene muchas cosas de API Gateway, no lo es. Ya es solamente un router. Y finalmente, unificamos la autorización por token y sesiones Redis. ¿Ya? O sea, todo lo que van a construir tienen que manejar un mismo tipo de autorización para que no tengan incompatibilidad entre sus sesiones de usuario. Y ahí lo ideal, ojalá, es usar Redis, ya que están como, por ejemplo, con MVC, para que efectivamente pueda compartir esa sesión entre sus distintas piezas. Y obviamente, simultáneamente con eso, pueden agregar que maneje Redis y empiece desde temprano a manejar un token. Cosa de que
cuando ya el monolito desaparezca por completo, puedan eliminar la convergencia por sesión, a menos que sus requerimientos de usuario requieran sesiones. Por ejemplo, nosotros sí necesitamos sesiones de usuario, pero una capa un poquito más arriba, que es la capa de middleware. Cuando nosotros usamos Next.js para hacer el frontend renderizado por servidor, necesitamos Redis, porque necesitamos hacer que los usuarios entre ellos estén conectados para la compra de entrada. Pero eso es por un tema, no que tenga que ver con sesiones, sino con un tema más operacional, ¿sí? Y eso, entonces, está el legacy monolito, consumimos los datos y empezamos a construir servicios que tiene cada uno su modelo en ese contexto, y empezamos a compatibilizarlo por capas ACL, tanto intra como extra. Ojo que uno puede construir capas ACL dentro de la misma pieza, o sea, imagínate que tienes un modelo de datos, por ejemplo, el modelo users. Tiene 7 campos y tienes que hacerlo compatible con un modelo users que tiene 15, que están todos mal hechos. Tú puedes hacer que cuando tú llames la información de ese modelo mal hecho con 15 campos, al hacer new user, al crear un objeto nuevo del nuevo usuario, tomes esa data legacy, le apliques una función, un método que sea anti-corruption layer, y la convierta a un objeto de nueva generación. ¿Sí? Eso es algo que usamos también mucho nosotros, que son como los métodos conversores, que son ACL. Y con eso transformamos objetos legacy en objetos New World. Y eso no es algo que lo coloques a través de un microservicio ACL, porque eso ya es muy complejo. Eso déjenlo para cuando tengan que hacer como interacciones completas. Cuando quieren hacer solamente conversiones simples, pueden hacerlo dentro de los mismos modelos de datos. Y obviamente dejen eso altamente separado, y cuando ya el monolito desaparezca, simplemente agarran el método y lo borran. Se acabó. Eso es súper importante. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a backend? Sí, yo tengo una duda. Sí. Tú dijiste que cada microservicio tenía como su modelo, ¿no es cierto? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre si ya, supongamos, en ese mismo ejemplo que estamos viendo ahí, yo tengo microservicio 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y tengo la clase usuario en los 3, ¿verdad? Si hay algún cambio en el usuario, por ejemplo, yo quiero que son 5 campos y quiero que sean 6, ¿debería cambiarlos en los 3 microservicios? Ya, es que es el tema. No, porque solamente uno de esos modelos tiene la información de usuario, no todos. O sea, ¿cómo eso? Esto se basa en una estrategia de acotar la cantidad de entidades que maneja la base de datos y empezar a basarse en sus llaves foráneas para poder conectarla entre ellas. Entonces, por ejemplo, si inicialmente el monolito legacy tiene, por ejemplo, el usuario, y después quieres llevarte los usuarios para afuera, desde ahora en adelante no vas a usar más los usuarios del monolito. Entonces, solamente los usuarios van a convivir en la base de datos de autenticación, y toda operación que quieras hacer con los usuarios va a solamente ser responsable de ese. Y como tiene un microservicio que maneja la data de esa base de datos, puedes interactuar con ese microservicio desde cualquier punto para poder interactuar con esto. Claro, pero a lo que voy yo, por ejemplo, imagínate el caso que los usuarios tengan nombre y un ID, un nombre con una base, por ejemplo, ¿no es cierto? Una cosa súper básica. Y eso es lo que quiero entender, no sé si es así, que en los 3 microservicios va a haber como una clase Java con esos 3 campos, ¿verdad? Ya, sí, ya, perfecto, ahí te entendí. Claro, entonces, Ya, por ejemplo, ¿qué le ocurre si ahora si mi jefe me dice, oye, ¿sabéis que sería bueno añadir la edad, por ejemplo? Para ese cambio habría que modificar esas 3 clases de los 3 microservicios. Ya, listo, perfecto. Te entendí la pregunta ahora. Para esto se resuelve utilizando las bases de arquitectura hexagonal. Para esto tienes que fabricar componentes que son share library, ¿sí? O sea, generalmente como tú conoces a priori el modelo de datos al que quieres llegar, generalmente todo lo que es la capa de modelos de datos lo haces en una share library, que se comparte como dependencia entre todos los microservicios. Y eso nosotros lo aplicamos también en frontend, que varios componentes que los repetimos una y otra vez, lo dejamos como una librería de dependencia y después simplemente lo importamos. Ya. Cuando queremos hacer un cambio, simplemente modificamos la share library y recompilamos todo. Listo. Y queda todo resuelto. Vale, y mi otra duda es esos 3 micro servicios, ¿cómo se conectan hacia la base de datos? Eso es lo que no entiendo. Si es que hay otro microservicio con endpoint REST que, digamos, permitan hacer eso.
Correcto. Eso siempre tienes que entender que vamos a como encapsular la lógica de base de datos. Esto es una de las tantas estrategias, no es que sea la única. Sí, Tú sí. encapsulas la lógica de la base de datos con un microservicio que la gestiona. Claro. Y es un microservicio que ocupa el patrón que se llama bulkhead. De hecho, lo voy a escribir para que lo puedan echar un ojo. Ya. Se llama... Sí. Sí, que ese microservicio se encarga de ¿cómo se llama? De gestionar capacidad operativa. Entonces, él se encarga de, por ejemplo, no tener más de 50 conexiones abiertas. Él se encarga de gestionar toda la base de datos. De hecho, eso fue justamente lo que utilizaban en Cornershop para resolver su problema. Entonces, ese microservicio que es como que está haciendo como de cobertura o de capa a esta base de datos es el que va a hacer ahora tu base de datos. Y tú para interactuar con la base de datos te vas a comunicar con el microservicio, no con la base de datos. Ya, o sea, esos 3 microservicios que estamos viendo, si quieren hacer algún update, por ejemplo, se comunican vía REST con ese bulkhead. Sí, correcto. O sea, va a haber... Por vía REST o gRPC. O sea, si tienes 80.000 MS, ninguno se conecta directamente, sino que se conectan a través de ese bulk. Correcto. ¿Y ese monolito legacy igual? ¿O ese sigue conectándose así como de forma directa? Si es que, o sea, ese monolito se va a conectar de forma directa a su modelo de datos, porque ya está así. Onda, tú puedes ir agregando, como por ejemplo, puedes ir agregando que el monolito haga ciertas cosas contra los modelos del lado. Sí, puedes. También puedes hacer una conexión por REST y podrías gestionarlo. Ya, o sea, para entenderlo bien, cuando tú dices que hay que separar ese, como ese legacy monolith, es como ideal sacar, pero nunca modificar ese monolito, Sí. sino que La idea, es como sí, sacarlo. la idea es matarlo. Entonces, si vamos a matarlo, lo ideal es no meterle más tiempo, más código, porque a fin de cuentas es código que va a morir. Metámosle el código que sea justo y necesario como para mantenerlo funcionando. Oye, viejo, ¿y qué ocurre cuando, por ejemplo, estamos con ese proceso ya sacando y desde, no sé, jefatura dicen, ¿sabéis que necesitamos una nueva vista? O sea, que cuando apriete este botón se vaya una vista. Esa vista iría en un MS separado, ¿no es cierto? Correcto. Al tiro, separado, sí. Ni siquiera lo piensa, se mete en el monolito. Se va al tiro a separación. Pero y esa como separación iría el frontend con el backend. Sí. O sea, no, ni siquiera. Ya cuando lo tienes como nueva característica, ya puedes incluso hacerlo con una estrategia backend front por separado. O sea, ya comprendo. Porque es que acá hay una cosa que nosotros nos dimos cuenta cuando estuvimos implementando con el Nico. Tú puedes usar micro frontend bien hechos separados por ruta con client-side rendering. Y efectivamente vas a apretar el link y te va a cargar el client-side rendering de esa pieza. Y como son piezas tan chiquititas, cargan muy rápido, ni se siente. ¿Y eso se puede hacer solo con Node.js o con JSP también? ¿También se puede hacer con JCP? Ya. Sí. Entonces, es súper importante que no nos limitamos como solamente un paradigma. Podemos usar server-side rendering, client-side rendering, podemos aplicar piezas por separado, podemos hacer MVC, lo que nosotros queramos, lo que nos salga más fácil y lo que también esté como alineado a la estrategia tecnológica que queremos implementar. ¿Sí? Porque si vamos a construir piezas de nueva generación, la idea es que esté alineado con la estrategia a la que queremos ir y no la que tenemos. Oye, viejo, pucha, tengo muchas dudas. No sé si la hago al tiro, porque... Bueno, tengo... Igual tengo una ronda de preguntas al final, no hay problema. Ya, dale más entonces. Sí, dale. Ya. Entonces, ¿cómo abordamos ahora el frontend? Esto es una cosa, algo muy similar. Nosotros, como les decía, separamos los frontend por micro frontend. Después lo empezamos a separar como por distintas scopes y mezclamos incluso paradigmas. O sea, uno está acostumbrado a ver client-side rendering y se acabó. No, aquí hicimos una mezcla. Hay server-side rendering con client-side rendering, con JSP, hay de todo. Hay de todo. De verdad que hay de todo y es divertido porque cada cosa nos da algo distinto. Por ejemplo, el server-side, como lo comentó antes el Nico, nos da la capacidad de tener un mejor SEO. Pero hay piezas, por ejemplo, del admin que no necesitan SEO y que podemos hacerla con mejor rapidez y con mejor convergencia a través del uso de server-side rendering, de client-side rendering, y ni siquiera con React, con Angular. Tenemos ahora incluso mezclas de Angular con React. Sí, eso es muy, muy divertido. ¿Y qué fue aquí la pieza esencial para poder lograr esto? GraphQL. GraphQL fue la que nos entregó la mejor aproximación a un ACL con inteligencia posible, ya que es una API que podemos consultarla de forma flexible y que nos permite, desde el lado desde GraphQL, mirar al servidor
el entender cómo hacer las consultas. Entonces fue perfecto, porque del lado de exposición de datos nos permitió hacer nuevos modelos de datos, cuando íbamos construyendo piezas, con modelos nuevos, bien planificados, bien pensados, pero desde el lado de cuando le hacía la consulta, consultaba toda la cochina, consultaba cosas, mezclas entre cosas del monolito, de microservicios, lo que nosotros necesitáramos, y exponía los datos de una forma estándar. Y además, los que no conocen GraphQL, es flexible, tanto nos permitía hacer consultas flexibles, solamente pedíamos los datos que necesitábamos. Tanto ahí GraphQL es sumamente recomendado para utilizarlo como capa de ACL y además como una capa operativa. GraphQL no desaparece, generalmente se queda para siempre. Y ahí tenía una mezcla, como te decía, GraphQL, Legacy Monolith, IMS, sacado a través de lo que es Traffic. Y esto se muestra aquí, mira, fíjense. Tenemos, por ejemplo, api.ecopath.cl va efectivamente a un monolito que tenemos en Java, el Spring. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, al mismo le colocamos GraphQL, se va al GraphQL. Y esas son dos aplicaciones separadas. Y en las nuevas piezas de nueva generación que estamos haciendo para poder converger hacia Latinoamérica, tenemos más piezas, que tenemos más rutas, y se puede. Entonces, esto genera algunas ventajas porque, al final de cuentas, unificamos la API. Entonces, ¿qué pasó? De que a partir de la estrategia basada en microfrontend logramos separar las piezas por su scope de dominio. La gracia es que al no depender de una separación de dominios, logramos mantener el local storage. Y eso nos dio esas ventajas de que pudimos unificar server-side rendering con client-side rendering. Y podíamos cambiar entre componentes y piezas de client-side rendering manteniendo los tokens en local storage. O sea, una vez que hacían la autenticación, ese token se mantenía entre todas las aplicaciones que nosotros teníamos. Y además tenemos una capa por debajo de Redis que nos mantiene sesiones por otro scope. Entonces, nos permitía aproximarnos al frontend de una forma en que nosotros quisiéramos, con la tecnología que nosotros quisiéramos. Eso era sumamente práctico. Bueno, ahí dice, la refactorización se realizó pensando en modelos de datos nuevos. O sea, jamás tomamos en cuenta los modelos legacy. Siempre pensamos en modelar una arquitectura escalable, con buenos datos, con datos adecuados, con alto uso de NUMs, cosas que se pudiera avanzar. Y obviamente usábamos capas ACL entre estos modelos. O sea, cada vez que queríamos convertir, como les comenté antes, datos legacy que venían del monolito y queríamos usarlo dentro de la aplicación nueva, le aplicábamos este método ACL que lo convertía a un objeto nuevo. Y con eso nos ahorrábamos el tener que lidiar con los problemas antiguos. Y obviamente se utilizó GraphQL como capa de consulta, como dice, actuando como capa ACL y simultáneamente como un motor de inteligencia para poder traer información. Y esa parte del frontend fue un poquito más fácil de abordar que esto, pero el gran descubrimiento fue el hecho de que manteniendo el dominio siempre van a mantener la información de los local storage. Eso creo que es la parte fundamental de implementar este patrón. Y bueno, vamos llegando al final. Algunas conclusiones y el después. Bueno, el después es que actualmente tenemos una plataforma muy distinta a cómo partimos. De hecho, no tengo fotos de cómo partimos, me gustaría tenerlas, pero tenemos una plataforma actualmente que funciona con más de 19 componentes, eso es verdad. Todo entre microservicios, monolitos y varias cosas de estilo. Tenemos múltiples entornos con distintas APIs, con distintas características andando. Ahora estamos implementando y estamos terminando de implementar lo que es la solución ya internacional, que está corriendo también con el patrón Strangler, que es muy, muy entretenido. Y fragmentando el problema, tal como lo vemos, logramos abordar el problema de negocio, o sea, el romper esa como limitación tecnológica y poder darle continuidad operativa y ver los planes de ejecución. Porque teníamos 6 meses como meta y lo estamos consiguiendo. De hecho, ahora eso logró desarrollar todos los features necesarios para poder abrir México, que lo vamos a abrir ahora. Y eso fue gracias al patrón Strangler, porque el haber hecho todo de nuevo no hubiera funcionado. Bueno, otra cosa es que logramos combatir la deuda técnica y los problemas de escalabilidad. Tenemos una arquitectura mucho más limpia, que eso es importantísimo. Y eso nos permite que ahora nuestros desarrolladores puedan desarrollar más fácil. Cada vez que queremos encontrar un feature o solucionar cosas, antes nos demorábamos horas y ahora nos demoramos minutos. Es porque están tan bien diseñadas las piezas, tan bien modularizadas, tan bien código limpio, poco código en cada pieza de frontend, que sabemos exactamente, y además la jerarquía de directorios nos dice dónde tenemos que ir.
Entonces, al final de cuentas, uno se encuentra con que el back no está en más de 30 líneas de código. Y eso hace que, a partir de los patrones de clean code y arquitecturas limpias, nos permite generar una solución de problemas mucho más rápido. Y eso hace que antes que los problemas existían por montones, hayan entrado un embudo y son cada vez menos. Otra cosa es que logramos integrar la convivencia entre nuevos features y refactorización, sin congelar la operación. O sea, actualmente nos piden que solucionemos bugfix, que hagamos nuevos features y vamos refactorizando todo al mismo tiempo. Y eso porque mientras vamos refactorizando, mientras vamos arreglando features, vamos efectivamente arreglando el problema. Entonces, al refactorizar podemos arreglar bugfix. Y al refactorizar o hacer nuevos features podemos arreglar otras cosas. Y así vamos convergiendo hasta un punto donde ya no vamos a necesitar más al monolito. Tal como les decía, bueno, todo esto nos va a permitir ahora poder abrir operaciones en otros países y con eso ya como que podría decir que lo podemos considerar como una operación exitosa el haber abordado este problema. ¿Sí? Ahora sí, preguntas. Sí, yo tengo una que desde que estábamos conversando. ¿Sí? Ese microservicio me llama la atención dentro de lo que tú mostraste, el microservicio de base de datos. No sé cómo le llaman ustedes, pero es donde llegan todas digamos, las peticiones de base de datos. Como, no sé, CRUD, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí están todo como endpoint de todo... A ver, ¿cómo lo digo? Están todos los endpoints de como todas las tablas de la base de datos. Correcto, tal cual. O sea, ese microservicio es muy amplio, ¿no es cierto? Sí. Ya. O puedes acotarlo, Lo que hicimos ahora, al principio, nosotros tenemos un servicio que se llama LMS Backend Data. De hecho, ya. Ese fue el primer servicio que construimos. De hecho, lo voy a abrir. Ese es el que llega a todo lo que es petición hacia base de datos, ¿cierto? Sí, ese es uno. Déjame abrirlo para explicarte. MS Backend Data. Aquí está. Este fue uno de los primeros servicios de compatibilización que construimos. Y efectivamente tiene todo. Ya, obviamente, ahora descubrimos que es mucho más fácil construirlo porque por ejemplo, con NES o con Python construir estas cosas es un chiste. Pero tiene todo. Tiene todos los modelos de datos. Todos. Mira, por ejemplo, tiene categories, tiene el event, tiene... ¿veis? Todas las entidades que están en la base de datos. Todas. Y este expone todos los endpoints de la base de datos. Este fue el primero. Ahora los que estamos construyendo ahora, que son, por ejemplo, el Payments, el Platform, en lo que sea Notification, cada uno tiene su modelo y expone solamente lo que tiene que exponer. Ya comprendo. Ahí están hablando del microservicio que es el que se conecta a la base de datos y administra todo lo que es la base de datos. Sí. Este fue el primero, el que era como técnicamente el monolito que hacía eso, pero era como basado en una arquitectura como de separación, pues, limpia. Entonces, y si, por ejemplo, si hay consultas a la base de datos, ¿esas consultas SQL van adentro de ese microservicio también? Sí, correcto. Y separamos con eso, y con eso también empezamos a aplicar la arquitectura hexagonal, que empezamos a separar las lógicas totalmente. Separar, vale decir, la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio y que queden los servicios separados. Sí, pues, y como piezas separadas, cosas que las podemos reemplazar cuando nosotros queramos. Sí. Ya. Oye, viejo, ¿y ahora aún están con ese MS Backend Data? Sí, todavía está funcionando el desgraciado. Lo que pasa es que actualmente la operación de Chile tiene una versión distinta a la operación que estamos levantando en México. Y entonces hay una pieza de Chile, que es el admin de productor, que todavía no lo bajamos. A pesar de que tenemos una versión que la va a reemplazar, todavía esa versión no está lista. Entonces preferimos esperar hasta que esa versión esté lista antes de bajar el admin. Y en el admin productor vamos haciendo correcciones pequeñas a veces cuando nos van pidiendo, y esa consume lo que es el monolito con el backend data. Claro. Oye, pero yendo a un ejemplo real, ¿podría abrir alguna clase model para entender algo? Por ejemplo, a ver, déjame ver, abrir una clase. Es que las clases de model son interfaces. Sí, ahí no, eso. Ya, pero mira, por ejemplo, es que esa es mi idea, esa es como mi duda. Esa clase está dentro de ese microservicio, ¿no es cierto? No es como una clase, digamos, como dijiste, shared como library. No, esta no es shared library. O sea, ideal es que algún cambio en una clase de ese modelo y yo llamo a ese endpoint desde 8, digamos, o sea, desde otros microservicios, hay que hacer ese cambio en los
otros microservicios también. Correcto, sí. Por eso lo ideal, y esto fue una cosa que como que determinamos hace un tiempo, es que hay que hacerlo como Charlie desde el comienzo. Por eso tomen Sí, el sí. aprendizaje al tiro y al Sí. tiro como Charlie Library. Sí. O sea, y ese Charlie Library iría en los microservicios y acá en el... Correcto. En Bucket. Ya vale. Correcto. Y lo haces como un repositorio aparte, que tenga su línea evolutiva aparte, y así efectivamente como que dejas también esa lógica aparte. Y eso efectivamente es más hexagonal también. Sí, claro. Es que de hecho acá yo como que incluso estaba pensando para auto un backend data también, ¿cachai? Que tenga, bueno, todos los CRUD de todas las entidades, pero y ese separarlo en, por ejemplo, backend data de usuarios, backend data de la membresía, ¿cachai? Más como separado y obviamente cada uno con un como Charlotte Library, ¿cachai? Correcto, efectivamente, así lo estamos haciendo nosotros ahora, separando los modelos por cada microservicio. De hecho, eso es lo ideal según la lógica, según como los patrones, como puristas de microservicios, eso es lo ideal. Claro, porque al final tenéis varios, pero cada uno tiene como su única responsabilidad. Sí, y por ejemplo, si tenéis que hacer consultas, por ejemplo, de join, o consultas como que hacen operaciones transaccionales, estos microservicios las gestionan. Eso también es interesante. Entonces, tú al final de cuentas consumís operaciones, ya no te calientas la cabeza con hacer operaciones de base de datos, consumes operaciones. Y al consumirlas cambia mucho la forma en que interactúan. Claro, o sea, desde un microservicio de afuera le da igual cómo esté hecho, necesita ese JSON con la información, ¿no? Sí, correcto. Y ya, pues y ahí puedes hacer cosas más locas todavía, que claro, como ahora ya la data está separada, si tú tienes identificado como cierta información que no muta, podés ocupar ahora atacharle un Redis y cachear esa información. Y con eso aumentas la velocidad. Y con eso ya no ocupas tanto la base de datos, sino que la ocupas para lo justo y necesario. Claro, vaya haciendo optimización mientras vaya cachando el tema. Bueno, bacán, muchas gracias. Sí, dale. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta. Dale. Si tú divides, tienes varios microservicios consumiendo distintas bases de datos, ¿puede darse el caso que una base de datos esté referenciando una clave foránea de otra base de datos, de otro microservicio? Correcto, nosotros lo tenemos así, pero más que clave foránea, lo que nosotros hacemos es que la generamos como índice, indexamos por esos patrones. Entonces, cuando queremos consumir, por ejemplo, a otro elemento que está lejano, usamos la llave foránea que nos entregó la entidad. Y como está indexada, la búsqueda es muy rápida. Entonces, a fin de cuentas, como generamos llaves foráneas abstractas, muy como no SQL, y lo aplicamos sobre SQL. Ah, ya vale. O sea, igual podría llegar en algún momento a producir un problema de integridad si se hace algo mal, ¿cierto? Claro, por eso también el patrón Bulkhead y todo lo que son los servicios de data tienen que estar muy bien hechos y pensados. Son como servicios bien críticos. Ah, ya vale. O sea, hay un factor de riesgo que ponerle mucho ojo. De hecho, hay gente que no le hace la integridad referencial a la base de datos, aunque esté en las tablas en la misma. Sí. Sí, hay que ser como... Estas arquitecturas son requieren un poquito más de planeación, requieren más del como let's to think before let's to go. Entonces piensas más antes de implementar, pero una vez que implementa te vas por un tubo. Esa es la gracia. Vale, bueno, eso resuelve mi duda. Sí. Yo que tengo una... Bueno, disculpa, no sé si alguien más quiere. Yo estaba hablando. Dale, disculpa. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, vale. Mira, hola Ángelo, mira, lo que pasa es mi consulta es como, es que mira, entendí más o menos como el patrón y más o menos como la estrategia, pero no sé si, bueno, mientras como, digamos, hiciste este camino, no sé si nos podéis contar si te topaste con alguna piedra, por así decirlo, porque me imagino que, no sé, el hacer todo esto, microservicio o lo que sea que haya que hacer, me imagino que no es como todo como color de rosa, por así decirlo, y que no salgan bugs, ¿cachai? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco eso, y también mencionaste por ahí algo como el coverage de prueba unitaria, y porque no sé si pudiste mejorar algo respecto a eso, porque claro, voy a hacer incluir pruebas unitarias también, pero eso también por lo general requiere tiempo extra.
Correcto. Dale. Voy a partir primero por como el bueno, el malo y el feo. Conmigo, la arquitectura desde arriba se ve súper bien, se ve súper implemental y de hecho como que un gerente de tecnología te diría, pues dale. Ahora, claro, vamos a contar como la parte mala, la parte fea, la que te hace dar dolor de cabeza. Yo creo que la mayor cantidad de dolores de cabeza de esta arquitectura se da en el frontend, ¿sí? Porque generalmente cuando los frontend están altamente acoplados, están acostumbrados, ellos están pensados para que vivan en una misma pieza. Entonces pasa de que cuando tú empiezas a separarlas, te van quedando muchos cabos por atar, porque esa refactorización de decirle, oye, lo que estás usando ya no es, pero no, lo que estás usando no está acá, sino que ahora está en otro lugar. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros usamos React, usar el router interno. Entonces hay que cambiar de una lógica de usar el router interno a usar un router externo, un router foráneo. Entonces nos topamos con, claro, las primeras implementaciones, las primeras salidas a producción o a staging, era un desastre porque no funcionaba nada, efectivamente no teníamos como tanta claridad de efectivamente qué estaba andando y qué no, porque había bastante desconocimiento de este monolito. Entonces, claro, ir solucionando esas cosas fue un tema. Entonces, ahí yo aprendí rápidamente de que teníamos que traquear mucho las interacciones de usuario para ver cómo era la dependencia con respecto a otros componentes, porque efectivamente son muchos casos de uso que probar. Y por eso que también gran parte de la estrategia de cómo componentizas es cómo está acoplado esto y cómo está llevado esto adelante. Entonces, eso fue un problema. Otra cosa que fue un tema, fue el cómo empezar justamente a desacoplar la base de datos. De hecho, creo que eso es uno de los problemas más complicados, cómo empezar a llevarte datos de un lado a otro, porque efectivamente tú puedes crear una capa de microservicio que ataque la base de datos y te provea todos los servicios REST de la base de datos, y eso es bacán. De hecho, es muy DynamoDB de Amazon, pero a final de cuentas te genera que, ¿cómo lo rompes? O sea, ¿dónde partes? ¿Dónde partes rompiéndolo? ¿Cómo empiezas a migrar información? Y eso muchas veces se deja de lado, y al dejarse de lado también es un problema porque no empieza a hacer evolucionar como el problema de fondo, que es la data. Así que al final de cuentas tu aplicación se basa en la información. Y considero que nosotros no lo hicimos, no empezamos a abordar la base desde un comienzo. Y eso después, durante la implementación del Strangler, nos iba generando problemas, en donde teníamos que volver un poco hacia atrás y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos hacer esta cuestión? Y tenemos que empezar a resolver cosas como en la marcha. Entonces, ahí yo les recomiendo de forma directa que la base de datos sea como una parte esencial de su estrategia, o sea, cómo van a refactorizar la base de datos antes que todas las cosas. Cómo van a separarla, qué microservicios se van a ir, cómo se va a ir abordando el monolito. O sea, este monolito que aborda una base de datos completa como modelo de datos, ¿cómo lo van a hacer? Cómo van a hallarse esas datas, si es que la van a migrar, si es que la van a poner en modelos nuevos, lo que necesiten. Eso es súper importante. Y nada, parte también que tuve otro problema, claro, como yo estaba en la práctica aplicando Strangler, yo lo sabía muy teóricamente Strangler, nunca me había tocado un caso donde aplicarlo en la vida real. Claro, me topé como con todas las piedras del camino de no tenerlo en la práctica. Y ahí, por eso es bueno que se basen como también, como las cosas que le estamos diciendo, porque son como la condensación de todo lo que pasamos. Y, por ejemplo, teníamos problemas, por ejemplo, en la compatibilización interna entre microservicios, de que no sabíamos si, por ejemplo, hacer una capa ACL como servicio o hacerla como simplemente como un traductor interno. Y ahí, al final de cuentas, nos convergimos que lo mejor era que para cosas de transformación simple, interna, como a nivel de modelo, le dejamos la responsabilidad al modelo. Y cuando era como una interacción compleja de API a API, ya hay un componente completo ACL para poder hacer interactuar. Y otra cosa, también en un punto nos pusimos en una compleja discusión sobre qué tecnología usar y vamos para acá. Y ahí yo les digo, chicos, básense en la lógica de los microservicios, ocupemos la tecnología que mejor venga al caso. No nos centremos ni nos casemos con una tecnología, ocupemos lo que mejor venga, y en el caso de las capas de retrocompatibilización, la tecnología que más rápido nos resultados, porque las capas de compatibilización van a morir en un tiempo limitado. Eso, principalmente eso. Yo creo que tengo más cosas del tintero, pero obviamente en este momento no las recuerdo todas. Dale. Sí, pero yo creo... Sí, preguntaba porque acá, bueno, acá si bien quizás no es exactamente la misma estrategia, pero igual estamos llevando, se están llevando muchas cosas en microservicios.
Y claro, ha pasado yo creo que casi siempre que, no sé, se reemplaza una pieza del monolito por el microservicio y claro, sale back de no sé qué, otro back. Y claro, es como un bache chico al final del camino, pero que te rompe las llantas. Claro. Literal. No, Claro. sí te entiendo. No, es que esas cosas son inevitables, pero es que eso tiene que ver con que uno ya está como haciendo entropía. Cuando le hacía entropía al monolito siempre va a reclamar. Y ahí es donde uno tiene que, a partir de esa estrategia, como te decía, de componentización, es como generar el menor impacto posible. El impacto, eso sí, es inevitable. Siempre se lo vas a generar. Pero dentro de ese impacto tenemos que generar el menor impacto posible. Dale. Y la última pregunta, respecto como a los microservicios y todas estas cosas, me imagino que usaste alguna especie como de versionamiento, ¿no? Sí, claro. Porque claro, para ese tema de los microservicios y las librerías compartidas, me imagino que hay que tenerlo al tener tantos microservicios y cosas. Correcto. No, sí, ahí efectivamente, bueno, nosotros usamos NPM para todo lo que las librerías compartidas, porque estamos utilizando mucho en Node, ¿sí? Entonces, gran parte de la librería compartida en Node, y bueno, para las que son más de Java, usamos el mismo gestor de paquetes que provee GitLab. De hecho, todos los paquetes como que tenemos centralizados en GitLab, entonces efectivamente vamos versionando y vamos haciendo las versiones que tenemos. Entonces, se va llevando un versionamiento, bueno, usamos un versionamiento que es como basado en el año, mes y versión, como va por ahí. Entonces, con eso, año 2021, mes 2, versión tanto. Entonces, todos los meses se resetea la versión a 0. Y entonces así sabemos exactamente qué versión la necesitamos. Y con respecto a lo que es deploy, claro, también tenemos un seleccionador por tag. Cada vez que lanzamos un deploy, todo eso va con release. No es como que al pasar a master se pasa a producción. No, para nosotros master recién es staging. Y una vez que sacamos un release, ahí recién es producción. Y ahí podemos hacer después el rollback si queremos al tiro. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una con respecto a lo de las vistas y aún no me queda claro realmente cómo funcionaría. Por ejemplo, supongamos tengo una vista en mi aplicación, ¿no es cierto? En mi aplicación base, ¿cachai? Monolito. Y yo quiero, obviamente, sacar esa vista hacia un microservicio, ¿verdad? Sí. Esa vista quedaría como un endpoint que me entrega un HTML, así por ejemplo, o es otra cosa. Sí, tal cual, quedaría como, más que un endpoint, quedaría como una ruta donde efectivamente lo que vas a hacer es renderizar HTML. Y dentro de ese monolito iría dentro de un tag, así todo lo que la ruta me entregue, ¿o no? O algo así. No sé si tiene algún ejemplo como para poder mostrar, quizá. ¿En qué sentido? Explícate mejor esa última parte. Es que aún o yo nunca lo he visto, cómo consumir una vista que no esté dentro del software, ¿cachai? Eso es lo que yo tengo duda. Pero te la llevas con software y todo. Ese es el punto. No es que sea solamente el HTML, sino que lo que haces en ese punto, renderizas todo lo que era con respecto a ese componente. Y ese componente está, digamos, fuera de ese monolito. Sí, mira, por ejemplo, esta solución, esto está escrito así en Next, pero es como algo similar. CCR. Frontend SCR. Por ejemplo, esta. Esto es un server-side rendering, pero obviamente de Next, con React. Entonces es algo como similar, pero este componente, por ejemplo, déjame ir acá. Dice que no puede. ¿No el entorno? No tiene el punto M, me lo eché. No, ahí está. ¿Qué dice? Ah, sorry. Yarn build. Ahora te voy a mostrar a lo que me refería. Es Yarn Dev. Sí, sí, me equivoqué, bueno.
Sí, vamos a hacerlo tío mejor con Yarn from Dev. Olvida, hermano. Es mucha información. Entonces, mira, solamente renderiza esto. Que cargue la primera vista. Ahí lo está compilando. Ya. Esta vista solamente... le puse los endpoints antiguos, los endpoints del local. Déjame cambiárselos por los de verdad. Voy a usar esto. O sea que esto funciona. Ahí. Ya, perfecto. Ahí va a funcionar. Sí. Ahora sí. Ahí sí. Ahí va a cargar. Ya, ¿qué pasa ahora? Es que estoy en eso. Checkout. Ahora sí. Todo chiquillo. Estamos en la Operación México. No, tranquilo, si todos hemos pasado por eso. O sea que esa apunta a otro endpoint totalmente distinto. Pero ahí lo que estáis haciendo es como levantar el microservicio de una vista en como particular, ¿no es cierto? Tal cual, mira, eso es lo que te quiero explicar, ya. Que efectivamente, si tú mira, aquí hay algo, fíjate. Este microservicio solamente renderiza esto. Nada más. O sea, todos los links van a otro microservicio. Por ejemplo, si yo la pusiera administrador, no hay nada. Porque como tenía solamente la información de esto y solamente renderizaba esta vista, todo lo que era la parte de administración no existe. O sea, ese microservicio es tu microservicio de la vista de home. Sí. Y todos los links que van, no van hacia el mismo microservicio, van hacia otros. Hacia otro. Y esto, el traffic por detrás lo son ruta, fíjate. Entonces, la misma... Se cortó, bueno. Sí. Coño. El title.xml tiene algo similar, me da la impresión, Pato. Viste que tiene como un nombre de JSP genérico, así después apunta a varios otros y los demás lo apunta con una ruta, una cosa así. Algo así. Igual cuando en los controllers de GoGo, cuando uno hace redirect, o cuando uno tiene los links dentro de la JSP, aparece el context, y el context que trae también el puerto, o sea, como en este caso la ruta. Con la ruta raíz. Sí, pues, que la ruta de la raíz sería como la dirección IP, el puerto y lo otro. Conéctate al miedo. No sigue intentando. ¿Qué volvió? No debe aceptarse. Sorry. Y están ahí juntos. Mira, fíjate. Bueno. Sí, estamos en la Working House. Ya, listo. Ahora sí. Fíjense, aquí está la página y aquí entro. 1, 2, 3. Aquí está la página de prueba y entra y efectivamente me lleva a ese admin. Y ese admin está en otro microservicio. Sí. Y ahí, ¿cómo manejáis el tema de lo de la sesión? Porque si tú levantas ese microservicio de administrador, y ya, yo levanto ese microservicio de administrador solo y entro por URL, se supone que no muestra nada porque necesita estar con un usuario y con una clave, ¿no es cierto? Correcto, fíjate, te decía eso. Mira, aquí nosotros manejamos este tema con local storage. Mira, y ese sería ese microservicio es el que tiene esto. Sí. Y el que vimos antes
sería, creo que está acá abajo, no, ese es Events, sería ese. Ese es el de Por- Home. Sí, por eso cuando yo busco aquí en Local Home, mira, fíjate, es la misma ruta, pero sí están direccionadas, porque esa al pasar por el traffic sabe qué hacer. Claro, ahí te dice, cuando alguien requiera eso, ándate para ese microservicio. Sí, correcto. Oye, Ángelo, ¿y cuántos microservicios tenés? Actualmente tenemos 19 componentes, ahora contenedores tenemos 64 contenedores andando. Por eso, y eso, ¿cómo va ahí el tema porque yo como igual cacho nada de lo de digamos, DevOps, ¿cachai? Pero ¿cómo anda el tema del uso de la CPU con la RAM cuando tení como muchos contenedores andando? No, la raja, weón. Mira, de hecho los contenedores consumen súper poco. De hecho llega a dar risa. Aquí tengo, por ejemplo, mira, por ejemplo, el mismo. Déjame filtrar por el CCR, no, es el SCR Home, que es como uno de los que más consume técnicamente, porque rendició en servidor. Y está, mira, los consumos de CPU son súper bajos. Tiene un consumo de RAM de 100 megas, 95 megas, es bajito. Y los picos de CPU nulos, fíjate, está menos del 1%. Buena, bueno. ¿Cachai? Sí. Si más que nada aquí como que el tope de botella, el cuello de botella es la RAM. Pero ahí, bueno, tener un clúster grandecito, podéis meter lo que tú queráis técnicamente. Si más que nada nosotros tenemos un clúster igual, ¿cómo se llama? Conservador, o sea, tenemos 24 GB de RAM en total. Y con esos 24 lo hacemos todas. Oye, Ángelo, y con ese monolito, igual ustedes tuvieron que modificarlo para que no mostrara las vistas del monolito, ¿no es cierto? Sino que mostrara las otras vistas. No, más que ni siquiera las pistas de monolito antiguo, por ejemplo, las JSP todavía están ahí. Solamente lo que hicimos es que cuando el traffic vaya a buscar esa ruta, no se va para allá, se va a otra. Y eso que tú decís, Traepic, ¿qué es, weón? O sea, es un edge router. Es un router que se instala dentro de los clusters, que bueno, en el caso de Kubernetes pasa a ser como su ingress controller y permite que tú puedas hacer routing inteligente. Y tú lo defines en los archivos de configuración. Por ejemplo, en el deployment.iml, ¿sí? Tú le defines cuál va a ser la ruta y le defines una prioridad. Entonces, si por ejemplo el monolito tenía prioridad 1 y tú despliegas un componente que va a reemplazar esas pistas y tiene prioridad 2, cuando la ruta llegue, va a ir a decir, ¿cuál de los dos? Pero el componente tiene mayor prioridad, por lo tanto va hacia el componente y el monolito lo ignora. Y así puedes ir de a poco reemplazando el monolito sin modificarlo mucho. Claro. Aún así me quedan dudas con el tema de las sesiones, weón. ¿Cómo manejáis sesiones? Porque... ya. En nuestro caso, como mantenemos el dominio, podemos mantener el local storage. ¿Ya? Entonces, el local storage se mantiene. Que es un local storage super legacy, pero se mantiene. Entonces, si yo me muevo en el mismo dominio, el local storage va a ser el mismo entre aplicaciones. Eso fue una cosa que descubrimos con el Nico, de hecho no tenía idea, yo me enteré hace poco, y eso te permite poder compatibilizar ahora aplicaciones de piezas de frontend. Y puedes compatibilizar CCR, client-side, lo que tú queráis, cuantas piezas queráis, mientras mantengas el dominio original. Sí. Ahora, si es que no puedes mantener el dominio, tienes que usar Redis. Para que todas las piezas de frontend, por ejemplo, MS, se conecten a Redis y mantengan las sesiones en memoria. Cosa de que compartan todos la misma sesión. Porque recuerda que cada vez que uno como cliente entra a las máquinas, al MS o a las máquinas, uno lleva una cookie identificación. Entonces, al final, la cookie va a ser la misma siempre. Solamente lo que tenemos que hacer es mantener la sesión abierta. Eso es todo. Igual complejo, weón. O sea, para uno que no ha manejado eso. Pero bueno. Hay que ir por parte. Sí, hay que ir por parte. O sea, no es algo como que se mastique así rápido. Pero, por ejemplo, nosotros implementado en este CCR tenemos implementado además un Redis. De hecho, este corre con un Redis. De hecho, el Events, que es el componente que sigue, entonces si yo aprieto acá, esto me lleva al Events. Y ese es otro componente que tiene Redis. Y efectivamente es lo que hace que cuando un usuario entra, le genera una sesión de usuario y la comparte con todas las porque además este frontend está balanceado en hartas piezas. O sea, no es solamente un contenedor, son varios contenedores de este mismo frontend. Entonces, además, entre ellos mismos tienen que compartir la sesión entre ellos. Y esa sesión la puedes compartir ahora con otras piezas de frontend y así vas manteniendo la sesión ahora del lado del servidor, no del lado del cliente. Loco. Sí.
brígido. Igual en GoGo tenemos la sesión por cookie. Las cookies están la autentificación. Entonces, si Claro, mantener eso, quizás si vemos que es fácil cambiar la autentificación a que se quede en el local storage con un token, ahí sería más fácil mantener la sesión entre distintos componentes, cuando ya estemos migrando y cosas así. Claro, son estrategias. Son estrategias. Lo que es tomar una en base como a la realidad que tienen, que les salga. Yo insisto, siempre básense como en la velocidad de implementación, porque si se fían su monolito va a morir. Y si es que, por ejemplo, van a tomar una estrategia, traten de como compatibilizarla con una estrategia a la que quieren ir. Por ejemplo, en el caso de que ocupen local storage, que es como lo más tradicional que se ocupa, y tienen que ocupar además, por ejemplo, sesiones de memoria con Redis, háganlo como dual, háganlo al mismo tiempo. O sea, traten de que se mantenga un token, pero simultáneamente mantengamos la compatibilidad con Redis. Y con eso va a andar súper bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Mucha información? No, está bueno. Bueno, se me ocurrieron varias ideas. Bueno, estaba hablando con el Mario por el chat. Pero una última consulta, bueno, ¿cómo empezaron? ¿Con qué paso empezaron, bueno? ¿Con qué parte ustedes sacaron ese o hicieron ese hoyo? Y dijeron, ya, pues saquemos esto primero. ¿Qué es lo que hicieron? Y, aunque no lo creas, con el home. Este fue nuestro primer hoyo. Ya, ¿y eso cuánto digamos, tiempo cuántas horas o cuántos días, digamos, le tomó desde que hicieron el hoyo hasta que ya quedó listo? Nico, aquí tenemos una visión. Ahora te doy el paso, Nico, para que hables cuánto te demoraste con este bicho. Pues si el Nico se encargó de hecho, nosotros no nos conformamos solamente con separar las piezas, sino que partimos la separación y al tiro refactorizamos una pieza. Que en este caso fue el home. Ya que el Nico puede hablar sobre esa experiencia. Vale. Sí, no, el home antiguo era horrible a nivel de diseño. Entonces partimos al tiro haciendo una... Y operacional también. Claro, y operacional también. Partimos con un diseñador, hicimos los diseños nuevos y hice esta pieza solamente pensando en la vista principal, ¿cachai? No, después, cuando empezamos a integrar el tema, de ahí vimos el tema de las rutas. Porque ponte tú, si yo me meto a evento, la ruta cambia a events / el nombre del evento / el ID, ponte tú. Entonces, lo último que hicimos fue el tema de la ruta. Y nada, pues eso. Y al principio nos demoramos, al menos en rehacer esta parte me demoré como 2 semanas. Igual fui como súper suicida con la wea. Claro. Sí, había que hacerlo rápido. ¿Cachai? Sí, pero primero partimos las piezas. Eso sí, lo primero que hicimos fue partir las piezas y después hacer el refactoring. Sí, lo importante es entender esto. Lo importante es entender la estrategia que van a utilizar y cómo van a romper y a qué estrategia intermedia quieren llegar. Esto es como lo principal. Y a partir de eso, como que tienen definido, es como seleccionar el que más fácil les permite romper el hoyo. Porque una vez que ya rompieron el hoyo y hicieron el primer agujero, después desde adentro es más fácil. Claro. De hecho, al principio nuestra plataforma era muy chistosa porque tenía un home de nueva generación muy divertido y todas las demás piezas eran legacy. Y era como raro porque te cambiáis de pieza y te llevaba una agua que nada que ver. Claro. Pero fue divertido de todas formas. El admin todavía es así. Sí, de hecho el admin es de All Generation. Sí, claro. Ese es All Generation. Pero lo estamos refactorizando con Angular porque en realidad esta parte no necesita SEO. Entonces lo estamos haciendo con Client Side Rendering, con Angular, ¿cachai? Y más fácil a nosotros. Esta pieza también es aparte. Claro. Esta también es otra pieza. Y así, todo es una pieza. ¿Te das cuenta que todo es una pieza? O sea, ¿por qué tuvo que hacer aparte? Porque se podía me está ayudando ya mucho. Ahí. Esa la parte de creación se tuvo que hacer aparte porque se puede ingresar a la creación de eventos desde cualquier parte de la aplicación, siendo del home, del event, porque esa parte está como en el footer, en el header, es como crea tu evento hoy, ¿cachai? Entonces lo tuvimos que hacer sí o sí en una pieza. Todos lados. Vale, y como una consulta, por ejemplo, si ¿cómo era la duda, man? Era si... Ya, por ejemplo, tú, hay una parte, no me acuerdo, Traepic parece que se llama. Traepic. ¿Sí? Que tú le decís, ya, cuando el usuario quiera ir a esta URL, puta, lánzate a el microservicio tanto, ¿no es cierto?
Sí. Ya, y ahí tú le indicáis, por ejemplo, por get, con tales datos, como que tú podéis pasarle datos a ese tema, así como... ¿Sí? ¿Sí? O sea, más que indicarle como el verbo, todas las peticiones con ese, con que bachen con eso se van a ir para allá, sean post, sean guest, sean lo que tú quieras. Ya. ¿Sí? Entonces, y ahí después de esto podéis ponerle que query string, podéis ponerle lo que tú queráis. O sea, al final de cuentas tiene que respetarse este patrón. Y todo lo que siga de aquí para adelante ya es como jurisdicción del servicio, no de él, no del router. Vale, comprendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creo que ya estamos. Fue súper buena la charla por mi parte, me gustó caleta Sí, también. todo lo que mostraste. Así que muchas gracias, Ángelo, muchas gracias, Nico, muchas gracias, Cristóbal. Sí, gracias. Muy buena. Sí. Bueno, encantado, chiquillos, de haberles compartido un poco de lo que hacemos, lo que hemos desarrollado como conocimiento y nada, pues, ojalá en un futuro haciendo cosas sería divertido, para ver cómo vamos viendo como práctica y cómo vamos haciendo mejores cosas. Sí, la idea es cómo mejorar entre todos. Así que, eso, chiquillos, espíritu de mejoras, eso es lo que buscamos. Muchas gracias, Ángelo. Estuvo muy buena la reunión. Ahora nosotros como equipo igual yo creo que nos vamos a reunir algún tiempo en esta semana que viene para poder conversar y ver a qué punto vamos a llegar, pero obviamente vamos a tomar prácticamente todo lo que nos has comentado. Es una buena solución. A mí me parece, me gustó, así que ahí, bueno, por los chicos vamos a ver internamente. Te pasaste por el tiempo, gracias por todo, totalmente agradecido. Dale, ¿quieren que les mande la presentación? Sí. Dale, perfecto. Déjenme un correo y yo se la envío. O envíasela a José y José no la distribuye aquí en el equipo. Ya, mejor, ya listo, perfecto. Ya, eso es entonces, chiquillos, muchas gracias por su tiempo y nada, nos estamos viendo en un futuro. Vale, gracias. Dale. Bien. Chao. Chao.